El Movimiento Conciliar de Restauración La Senda Antigua te invita al evento Cumbre, Cobertura 2022, año de cumplimiento, a celebrarse en la Iglesia La Senda Antigua en Toa Alta, abierto a todo público. En la palabra, la apóstol Wanda Rolón. Nosotros cargamos el poder de Dios que nos permite dar buenas noticias, que nos permite libertar a los cautivos, que nos permite sanar a los enfermos, que nos permite sacar de las cárceles al que está oprimido. Viernes 21 de enero, 7 de la noche. Sábado 22, 8:30 de la mañana. Y el domingo 23, día de primicias desde las 10 de la mañana. Entrada libre de costo. Info 787-730-5880 o alaba.org. Pues veo un milagro en cada palabra, en cada promesa que viene de ti, Dios, que viene de ti, Dios. Pues veo un milagro en cada palabra, en cada promesa que viene de ti, Dios, que viene de ti, Dios. Pues veo un milagro en cada palabra, en cada promesa que viene de ti, Dios, que viene de ti, Dios. Yo veo, pues veo un milagro en cada palabra, en cada promesa que viene de ti, Dios, que viene de ti, Dios. Precioso, denle un aplauso al Señor. Hermoso. Realmente es una noche extraordinaria. Y yo quiero un aplauso para los que están aquí presentes, que son más que vencedores. Realmente hemos venido a darle el primado a Dios. Hemos venido a adorar al Señor. Hemos venido a decirle: Señor, si tú por mí, ¿quién contra mí? Saludamos desde el altar del Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua a todos nuestros hermanos a lo largo y lo ancho de Puerto Rico y las naciones. Estamos en vivo desde este templo a cada uno de ustedes por la cadena CTN Internacional, cubriendo parte este de los Estados Unidos, sur, Panamá, Argentina y otros tantos países para la gloria y la honra del Señor. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Y aún en los hospitales, en las instituciones penales, donde no pueden decir que si hay una opción de ir o no ir a la iglesia va donde ellos, aleluya, para bendecirles. Y quiero agradecer al Señor por todo lo que estamos aquí presentes hoy. Quiero que se sientan cómodos. Aquí se sanitizó todo, se cambiaron los filtros, se renovó todo, porque teníamos una expectativa y tenemos una expectativa de algo grande esta noche, porque no se trata de los miles que vengan o no vengan, se trata de que el pueblo que se ha dispuesto a estar en esta casa viene a recibir, pero también viene a darle al Señor su mejor adoración, y Él se agrada con ello, y que se unan aquellos que no pudieron estar presentes, quizás porque su salud no se lo permite, pero créame que nuestro deseo es que usted se goce también, porque no vamos a entrar a un año nuevo con las mismas actitudes. Tenemos que, el año no hace la diferencia, los números no hacen la diferencia. Quien hace la diferencia somos nosotros, la actitud que asumamos ante estos nuevos desafíos que hemos de vivir.
y de enfrentar. Así que bienvenidos todos a la casa del Señor. Así, salúdele, ¿verdad? Ahora casi somos asiáticos, pero no importa. Somos creyentes, gloria a Dios. Somos creyentes y queremos guardar, ¿verdad?, todo el protocolo como se lo hemos prometido en esta casa. Yo llegué el martes de Orlando con mis pruebas negativas y todo lo demás. Miércoles llegué aquí a predicar y tuvimos una noche extraordinaria. Aleluya. Dios nos dio una palabra poderosa. Y hoy muchos me decían, pastora, no del culto. ¿Y por qué no? La Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Pero hay una versión que dice los violentos. Y si a Josué en un tiempo y un pacto inferior le dijeron, esfuérzate y sé valiente, no tema ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y yo creo que Él está con nosotros aquí hoy. Y agradezco a nuestros diáconos, a nuestros servidores, a todos los que están en cámara, en audio. Gracias, gracias por la fidelidad. En este momento pido al apóstol Narváez que nos honra con la profeta, su amada esposa, con su presencia, que haga una oración. Hoy queremos orar bastante, hay que orar por nuestra isla, por los pastores, por las iglesias, y le toca esa encomienda al apóstol Quique Narváez. Aleluya. ¿Cuántos vinieron hoy con expectativa de lo que Dios va a hacer? Diga, ¿cuántos tienen expectativa de lo que Dios va a hacer? ¿Sabe, apóstol? Yo venía por ahí meditando de camino y decía, wow, cuando yo te escribí, tú me dijiste que ibas a hacer el culto. Yo dije, gloria al que vive para siempre. Que tengo un lugar donde puedo ir a adorar. Y sabemos que aunque estamos viviendo un tiempo difícil, pero nuestro Dios es más grande que cualquier circunstancia y cualquier problema. Yo tengo la encomienda de orar por los ministerios, por esta tierra hermosa, pero yo quiero que nos pongamos en acuerdo. El acuerdo es muy poderoso. Venía meditando en una palabra, la voy a leer rapidito. Está en el libro de Ruth, el capítulo 2, el versículo 12. Dice, Jehová recompensará tu obra. Los que están aquí deben de dar un aplauso a Dios por eso. Jehová recompensará tu obra. Jehová recompensará tu sacrificio. Dice, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Levanta tus manos. Eterno Dios y amado Señor, hoy hemos sacado este día para darte las primicias de lo que va a ocurrir en el próximo año 2022. Reconocemos y sabemos que estamos a punto de ver una gloria como nunca antes sobre nuestra tierra, Puerto Rico. Y hoy yo vengo desde Springfield, Massachusetts. Yo no estoy aquí por casualidad. Yo llegué con una asignación de Dios porque no estaba ni agendado para aquí. Vengo a profetizar una palabra sobre esta tierra. Vengo a profetizar una palabra sobre los ministerios de esta tierra. Yo declaro que el ministerio quíntuple se levanta como nunca antes se había levantado, y que Puerto Rico, que ha sido el centro de la noticia de cosas negativas, se va a convertir en el centro de la noticia de una gloria poderosa de parte de Dios. Yo quiero que tú levantes tus manos. Padre, yo vengo delante de ti a presentar mi tierra, Puerto Rico. Vengo a profetizar que este año que vamos a entrar será un año profético, un año acelerado, un año de expansión, un año de remuneración, Señor. Y que cada palabra profética que tú has declarado, no solamente sobre nuestras vidas, sino sobre nuestra tierra, se llevará a cabo aceleradamente, tal como tú sacaste a José de la cárcel en un tiempo de crisis para cumplir una palabra profética. Yo vengo a profetizar en esta noche sobre cada uno de los que nos ven por este canal,
lugar, sobre cada persona que está en este lugar, que la gloria del Dios eterno que viene sobre nosotros será como una ola de un viento recio que comenzará a levantar nuestros jóvenes, que comenzará a levantar nuestros ancianos, que comenzará a levantar los ministerios quíntuple. Yo vengo a profetizar sobre cada pastor, yo vengo a profetizar sobre cada ministro, yo vengo a declarar, alguien ayúdeme en esta noche. Yo necesito que tú te pongas, vamos a entrar en el 2022 en el pie derecho. El diablo no se va a salir con la TER. Pensó que nos íbamos a quedar en la casa encerrados, pero hoy hay un grupo de hombres y de mujeres en este lugar que decidieron venir a profetizar una palabra sobre el tiempo venidero de Dios. Alguien levante las manos. Yo vengo a declarar que tu gloria se manifestará como nunca antes. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos. Nosotros estamos representando este día la próxima generación que se va a levantar en esta tierra. Hay una generación que está pendiente de nosotros, que está mirando a ver qué vamos a hacer en este día. Muchos se quedaron en sus casas, pues allá ellos. Pero los que dijeron venimos a adorar. Yo vine con expectativas en esta noche, apóstol, de recibir una palabra de Dios para comenzar en el pie derecho. Vamos, levanta tus manos. Vamos, levanta tus manos. Profetiza sobre tus hijos. Yo declaro que nuestros hijos no se las entregaremos al diablo en este tiempo. Yo vengo a profetizar que se van a levantar profetas, que se van a levantar ministros, que se van a levantar pastores. Yo vengo a profetizar que el ministerio de la mujer se levanta como nunca antes. Yo sé que tengo que entregar, pero muchos han hablado de nuestra tierra como que nuestra tierra está en fracaso. Pero yo tengo noticia para ti en esta noche. Nuestra tierra es la isla del Cordero. Fue marcada en la eternidad y para la eternidad. Fue marcada en la mente de Dios. Y nosotros estaremos ahora viviendo un proceso, pero esto será pasajero. Porque la Biblia dice que esto es pasajero y que la gloria venidera será mayor que la gloria que hemos visto. Esta corta tribulación es momentánea y produce en nosotros, alguien diga en nosotros, los que están aquí digan en nosotros, un excelente peso de su gloria. En otras palabras, estamos haciendo una preparación para poder recibir la gloria que viene en el 2022. Vamos a dar un aplauso al Rey en esta noche. Diga, vamos a recibir el 2022 adorando al Rey y esperando la manifestación más grande de milagros como nunca antes lo habíamos visto en la historia de la isla del Cordero. Yo vengo a profetizar que los gobernantes tendrán que reconocer que Dios es real, que Dios tiene poder, que Él no está en una cruz, que Él está sentado en un trono, sentado a la diestra de Dios Padre y todavía sigue gobernando. Alguien diga, Él sigue gobernando. Él sigue gobernando. Él sigue gobernando, apóstol, Él sigue gobernando. I don't know lo que vamos a hacer esta noche, pero I feel like something is going to happen tonight. Vamos, dile a alguien, algo va a pasar en esta noche. Diga, algo va a pasar en esta noche. Porque tú viniste a buscar a Dios aquí, Dios te estaba esperando a ti. Aleluya. Los bendigo, los amo, apóstol. Gracias por esta bendición y por el momento. Mi amada, te bendigo. Mira qué preciosa esa mujer que está ahí.
caí postrado ante sus pies. Sus vestiduras nadie las supera, en su presencia todo cobra vida. Su luz radiante hace brillar el sol. Y alrededor miles de ángeles le adoran, Santo el que vive por la eternidad. Tuya es la gloria y por siempre será.
está a tu lado, lo que Él prometió, Él cumplirá. Lo que Él prometió, Él cumplirá. En el 2022, Él cumplirá. En el 2022, Él cumplirá. En el 2022, Él cumplirá. Aleluya, vamos, alguien tiene que aplaudir aquí hoy. Alguien tiene que soltar un grito de victoria. Llegamos al 31, vamos, grite. Aplauda más fuerte, vamos, déjeme saber su expectativa a través del aplauso. Alguien dice aleluya. Alguien grita gloria a Dios. Alguien dice Dios está conmigo. Y a su nombre damos gloria. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Hubo algo poderoso que el apóstol Narváez soltó y usted debe ser parte de esto. Dijo él en este potencial verso bíblico que sobre nosotros se derramará esa gloria. No sé si usted sabe lo que significa nosotros. Usted está en el cálculo. Vamos, celebre, diga sobre mí. Vamos, diga sobre mí. Vamos, diga sobre mí. Aleluya. Puede sentarse con alegría. Estamos más que felices gracias a nuestros apóstoles que abren esta oportunidad poderosa. Hay lugares, gente que ha decidido, ¿verdad?, celebrar o despedir o recibir el año en diferentes lugares, en Estados Unidos, en diferentes lugares. Sin embargo, usted escogió el mejor lugar. Usted puede decir: yo vine a despedirlo en la senda antigua. Vamos, celebre algo, celebre. Estamos en celebración porque Dios ha sido bueno. Así que estamos felices que le hable el pastor Rafa Morales junto a mi amada esposa, la pastora Dorlín, más que agradecidos de poder estar en la casa de Dios, de dejar todo en orden para venir a darle a Dios el primado, la primicia de este día poderoso, sabiendo que en las próximas horas estaremos recibiendo un año nuevo y qué bueno es recibirlos en la presencia de Dios. Vamos, dígale a alguien, lo vamos a recibir en la presencia de Dios. Tener con nosotros una pareja tan poderosa como lo son el evangelista internacional Mickey Mulero, como lo es su esposa, nuestra amada adoradora y amiga Nimsi López. Venía pensando en el camino, en el diálogo que hemos tenido de amigos. En muchas ocasiones hemos hablado, pero hubo una conversación en específico donde nos fuimos profundo a lo que fueron sus principios, sus comienzos como familia, como ministerio. Usted ni sentado aguantaría que ellos le narraran cómo fue esto posible. Y realmente eso hizo que se crecieran más delante de mi admiración y mi respeto. Así que, hermano, no sé usted si está contento, pero estoy feliz de que ellos estén con nosotros y ya llegaron. Vamos, celebre y diga: algo Dios me va a decir a través de los cánticos. Vamos, dígale, expréselo. Algo Dios me va a hablar a través de la predicación. Aleluya, y a su nombre gloria. Queremos recibir a nuestra líder de misiones. Le pido que pase por acá, por favor, la misionera Ivette Francisco, para que podamos seguir orando. Qué bueno es poder orar. La Biblia dijo de la iglesia que es casa de oración. Hola, estamos aquí todavía. Casa de oración será llamada. Así que siempre vamos a dar lugar para orar. Y le pedimos a la misionera Ivette Francisco que pueda llevarnos en oración a favor de las almas que todavía no tienen a Cristo en su corazón, y a través también de las misiones. Nuestra amada Ivette Francisco. Gloria a Dios. Bendiciones. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Si estamos aquí celebrando un nuevo año de vida que comienza, es porque a Dios le ha placido darnos vida. Pero en estos días compartía que nosotros podemos celebrar la Navidad porque conocemos a Cristo, porque Cristo está en nuestros corazones. Hay muchas partes en el mundo donde aún no pueden celebrar Navidad porque no conocen a Jesús. Nos toca a nosotros por eso. Nos toca a nosotros caminar a favor de ellos. Pero aún en Puerto Rico hay muchas almas que, aunque dicen a veces Dios te bendiga, no conocen
al verdadero Cristo de la gloria. Vamos a ponernos de pie, por favor, porque esto es una oración que nos incluye a todos. Todos tenemos en nuestra familia un ser, por lo menos uno, que no ha llegado a los pies de Cristo. Por lo menos uno que está en nuestras rodillas, mínimo. Hay uno en cada uno de nuestros hogares. Así que yo le voy a pedir que se ponga de acuerdo conmigo y con el cielo para levantar este clamor. Que este año de cumplimiento, dentro de lo que Dios prometió para nuestras vidas, está el cumplimiento de nuestra familia, está la salvación de los nuestros, está la salvación de aquellos seres queridos. Así que vamos a ponernos todos de acuerdo, porque donde hay dos o más en acuerdo, Él está presente. Sabemos que Él está en medio nuestro. Padre Santo y Padre bueno, a ti damos toda gloria y toda honra en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque en nuestro corazón habita la salvación, Señor, que está en ti, Cristo Jesús. Pero sabemos que hay muchos en este mundo que aún no tienen, Señor, la bendición que tú traes a través de la salvación. Y en esta hora, como tu pueblo, Señor, antes de clamar por cualquier otra cosa, clamamos por la salvación de las almas. Clamamos por aquellos que no te conocen. Clamamos por aquellos que un día te conocieron y se apartaron. Clamamos, Padre Santo, por aquellos que están en confusión, que están envueltos en la mentira de este mundo. Padre, para que sean libres en esta hora, para que en medio de la celebración puedan mirar al cielo y decir: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jesús, que hizo los cielos y la tierra. Padre, para que aquellos que se apartaron hoy tengan un encuentro contigo de nuevo, para que traigan a memoria y su espíritu se despierte a lo que tú le prometiste a su vida. Clamamos por el cumplimiento de esas almas. Clamamos porque ellos también van a ver la salvación de nuevo, Señor. Padre, te pedimos por aquellos que no te conocen, aquellos que viven en ignorancia, aquellos que quizás piensan que lo tienen todo y no saben que le falta lo más importante, que es tenerte a ti en su corazón. Padre, nos paramos en la brecha por cada una de estas vidas, Espíritu Santo de Dios, para que en esta hora, mientras tu iglesia clama, tú envíes la palabra, tú actives los espíritus, tú despiertes a aquel que está dormido, tú quites las vendas de sus ojos, tú desarmes, Señor, cualquier argumento en su mente que los pueda atrasar de llegar a tus brazos, Padre Santo. Clamamos por cada uno en nuestras familias que aún no te conoce, Espíritu de Dios. Te pedimos que en este año de cumplimiento, una de nuestras prioridades sea ver a nuestros familiares de rodillas ante tu presencia, dándote a ti la gloria y la honra y reconociendo que tú eres Dios por sobre todas las cosas. Padre, te clamamos, Señor, por aquellos que se han perdido y no encuentran el camino, aquellos que el diablo les ha susurrado tantas mentiras de que no pueden volver. Oh Espíritu de Dios, en esta hora clamamos para que sus oídos sean abiertos, su espíritu despierte y vuelvan a encontrar ese camino de vida eterna. Oh Espíritu Santo de Dios, clamamos por aquellos por los cuales tú moriste en la cruz del Calvario. Clamamos por aquellos por los cuales tú derramaste la sangre preciosa en el madero. Clamamos por cada uno de ellos, bendito Dios, y declaramos en el nombre de Jesús que en esta casa y en cada casa donde el evangelio se predica, veremos el cumplimiento de la salvación de las almas, Señor. Llegarán a tus pies corriendo porque reconocerán que el único camino, la única verdad, eres tú, Jesucristo, y nadie llega al Padre si no es a través de ti, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. El 31 de diciembre del año pasado, de este año, que el evangelista Mickey Mulero decía que estábamos cubiertos los 12 meses y así ha sido. ¿Verdad que sí? ¿Recuerdan las canastas? ¿Cuántos están listos para más? ¿Cuántos no se conforman? Así que ahora nos acompaña con esta alabanza, porque queremos avivamiento y queremos ver el cumplimiento de cada promesa que Dios ha declarado sobre tu vida y la mía. Amén. Te adoramos, Señor. No me conformaré. Yo sé que tú tienes más. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que
perder. Yo me voy a levantar. Hoy mi vida entregaré. Hoy mi vida entregaré para ver venir tu gloria y por fe alcanzaré. Nunca volveré atrás. Hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder. Hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder. Tu espíritu la tierra llenará. Hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder. Hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder. Tu espíritu la tierra llenará. Avívanos, Señor, queremos más de tu espíritu, tu gloria y poder. Cántaselo él. Avívanos, Señor, queremos más de tu espíritu, tu gloria y poder. Hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder. Hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder. Tu espíritu la tierra llenará. Hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder. Hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder. Tu espíritu la tierra llenará. Avívanos, Señor, queremos más de tu espíritu, tu gloria y poder. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor, queremos más de tu espíritu, tu gloria y poder. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria? ¿Cuántos pueden ya celebrar? ¿Cuántos pueden celebrar que algo está cayendo en este lugar? Porque Él es fiel, porque Él es fiel. Aleluya. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre. Tú eres quien dices ser, lo que dices lo cumplirás. Eres fiel por siempre, tus promesas son verdad. Tú eres quien dices ser, lo que dices lo cumplirás. Eres fiel por siempre, tus promesas son verdad. Tú eres quien dices ser, lo que dices lo cumplirás. Eres fiel por siempre, tus promesas son verdad. Tú eres quien dices ser, lo que dices lo cumplirás. Eres fiel por siempre, díselo a él, son verdad. Tú eres quien dices ser, lo que dices lo cumplirás. Eres fiel por siempre, tus promesas son verdad. Tú eres quien dices ser, lo que dices lo cumplirás. Tú eres fiel por siempre, tú eres fiel, tus promesas son verdad. Tú eres quien dices ser, lo que dices lo cumplirás. Eres fiel por siempre, tus promesas son verdad. Tú eres quien dices ser, lo que dices lo cumplirás. Eres fiel por siempre, tus promesas son verdad. Hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder. Hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder. Tu espíritu la tierra llenará.
poderoso. Mire qué tremendo lo que dijo Job sin Biblia. Repito, lo que dijo Job sin tener la Biblia. Una esperanza guarda el árbol. Si es cortado, aún puede retoñar. Y no dejará de echar renuevos. ¿Dónde está esa gente que lo cree? Mire lo otro que dijo Job. Él abate el orgullo de los grandes y salva al que baja los ojos. ¿No cree usted que se parece al mismo verso que exalta al humilde y al altivo? Mira de lejos. Pero mire qué poderoso también lo que dijo Job. Me he aferrado a mi justicia y no la soltaré. Mi corazón no se avergüenza de mis días, porque algo Dios va a hacer. Vamos, ¿dónde están los que se aferran a la justicia hoy? Alguien tiene que cargar hoy el bulto de la justicia y decir: voy a entrar al 2022 cargado del bulto de mi justicia, sabiendo que algo Dios hará. Grite, adore, haga algo y recíbalo. Recibimos a los pastores Zulema y José. Mientras suben, le queremos recordar a la gente que está en CTNI, en las plataformas digitales, a través de Apóstol Wanda Rolón, esta es su casa. Le invita a que venga a celebrar en grande el primer servicio del año. Aquí estará con nosotros nuestro amigo y hermano Samuel Hernández. Así que a las 10:30 le esperamos este domingo. Bendiciones. Vamos a orar por tantas cosas que podemos orar y dar gracias. Antes de venir para acá, mi esposo y yo orábamos, y como dice en la palabra, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha traído. Yo no sé si usted tiene un motivo de júbilo, de contentamiento, de agradecimiento a Dios. Vamos a orar por la sanidad de aquel que tiene alguna aflicción de salud, del alma o del espíritu. Usted sabe que en este año nosotros tenemos muchas cosas que agradecerle al Señor, porque fuimos libres de cáncer y fue Él, pero recuerde que usted sabe, Él es mi mitad. Entonces también tenemos autoridad sobre el cáncer, autoridad sobre el COVID, autoridad sobre la depresión, autoridad sobre toda enfermedad que quiera venir a traer pesar a los hijos de Dios. Pero declaramos una palabra. Nos paramos en la brecha y declaramos una palabra. Vamos a ponernos de pie para orar, para ponernos en el común acuerdo en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es más grande que el nombre del cáncer. Es más grande que el nombre del COVID, del Delta, del Omicron. Es más grande que la diabetes. Es más grande que cualquier enfermedad. Y oramos en el nombre de Jesús. Y si usted a lo mejor está sano, y gloria a Dios por eso, pero entonces póngase como punto de contacto probablemente para algún familiar, algún compañero de trabajo, algún vecino o alguien que durante estos días le ha pedido oración. Porque a mí me han pedido oración. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, enviamos una palabra en esta hora a todo cuerpo que ha llegado hasta aquí, que tiene alguna aflicción de cuerpo, Señor. Declaramos que esa enfermedad está de manera ilegal, y con la legalidad y la autoridad que nos ha dado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enviamos la palabra de salud, enviamos la palabra de sanidad, enviamos la palabra de bienestar a los cuerpos en esta hora. Declaramos nulo, inoperante, y echamos a tierra, echamos abajo en esta hora todo plan satánico que quiera venir a entorpecer los planes de tus hijos, trayendo pesar, trayendo enfermedad, para que ellos puedan retroceder. Pero te decimos a ti en esta hora que tú
Gracias, Padre del cielo, porque aplicamos la sangre de Jesús sobre todos los cuerpos. Esa sangre de Jesús que tiene poder para que ahora mismo toda enfermedad sea levantada de los cuerpos. Anulamos todo decreto contrario. Anulamos en esta hora todo decreto de enfermedad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque como dice en tu palabra en Isaías 3:10, y profetizo que en el año 2022 a todos los justos les irá bien, porque todo lo que hagan nuestras manos prosperará en el nombre y por la sangre de Jesús. Y todo el que conmigo y con el que nosotros estén de acuerdo, gritan fuerte: amén. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hija, porque soy su hija. ¿Saben qué más? Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amada, porque soy amada. Podemos vivir en su gozo, podemos vivir en su río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos vivir en su gozo, podemos vivir en su río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Somos libres, somos libres por su sangre. Libres hoy, somos libres por su sangre. Libres hoy, somos libres, somos libres, más que libres por su sangre. Libres hoy, somos libres por su sangre. Libres hoy, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, y somos libres por su sangre. Libres hoy, sí, somos libres por su sangre. Libres hoy. Déselo fuerte si se lo va a dar. A Él sea la gloria, la honra, el honor. Aleluya. El apóstol Narváez no vino de Massachusetts a decir que no había una iglesia abierta. Hay una casa de Dios que está abierta, pero sobre todo los cielos están abiertos. Los cielos se caman solo allá. Los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. Aleluya. Te bendigo, hijo. Qué bueno verte. Qué bueno verlos. Qué bueno verlo en la casa del Señor. Y qué bueno verlos a través de la televisión también por fe, ¿verdad? Lo estoy viendo a todos. Pueden tomar asiento.
2021. Un año muy fuerte, pero aquí estamos. Quiero darle la bienvenida a mis pastores. Junior, pastora Mildred, vinieron con una unción más fuerte. Sí, bien poderoso. Ellos son pastores de todo el ministerio de adoración y llevan con nosotros como 29 o 30, ¿verdad? Por ahí, algo así. Pastor Elías, que no son de estar, los damos la bienvenida, está por ahí. Profeta Dwight, te bendigo. Pastor Ángel, Nélida, te amo. Pastora Gladys, qué lindo verla. A toditos, qué bueno verlos a todos. Estamos tan agradecidos a Dios, porque Dios en esta noche ya comenzó. No es que va a ser, es que ya comenzó. Desde que comenzamos a adorar, desde que oramos, mi esposo y yo subimos bastante temprano para el altar a orar. Y yo sabía que algo especial hay en la atmósfera. ¿Usted cree que Dios no se agrada, Juan? A los Juanes, porque tengo dos, allá y acá. Y a todos ustedes, servidores del Señor, con este paso que ustedes están dando de fe. A la mamá de nuestra pastora Zulema, la bendigo, tranquilita, que está todo, mire, bajo control. ¿Sabe qué? Dicen que la nueva variante es Omnitron. Pues yo tengo al omnipotente, al omnipresente, al omnisciente, al todopoderoso está aquí. ¿Cuántos creen que está aquí? Pero fue simpático porque una pastora me escribe y me dice: pastora, apóstol, ¿usted no se ha dado cuenta que de 2 años para acá nadie le da monga? Porque antes era monga. No, ¿verdad? Ya nadie. Es más, si alguien tose al lado tuyo, tú lo miras y dices: este tiene un COVID. Hermano, no le digas que tiene COVID, porque la monga también da, ¿sabe? Catarro, influenza de esa por ahí. Así que no tenga temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y aquellos que sí dieron positivo, tengan paz. En 5 días, a partir de que le dio hasta el que termina, ya se le acaba eso. Y va a estar renovado y fuerte para seguir hacia. No crea que va a coger eso como para un mes. No, prohibido, alaba. Estamos contentos porque el Señor está con nosotros y nos permite estar aquí en esta noche y ver la respuesta de Dios ante un pueblo que vino a adorarle. Por eso hemos estado orando. Sin embargo, en este momento vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La palabra de Dios dice en Proverbios 3:9, uno de los textos a mí me gusta mucho. En nosotros hemos creído que este año 2022 va a ser un año de cumplimiento. ¿Pero cumplimiento de qué? Cumplimiento de qué? De todo lo que nos ha prometido y lo que está en su palabra. Pero mira lo que dice en Proverbios 3:9. Léalo detenidamente, no con prisa, no digas: además toma la ofrenda y ya metió la mano en el bolsillo, ya sacó el misionero. No. Usted tiene expectativas para el 2022. Sea consciente de que Dios cumple su palabra y sus promesas. Mira lo que dice: honra a Jehová ¿con qué? No con lo que vas a tomar prestado, sino con lo que ya tienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Esa es la acción. Ahora, ¿cuál es la renumeración que hablaba el pastor y el apóstol? Mire la promesa. ¿Cuál es? Y serán llenos tus graneros ¿con qué? Con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En el mes de octubre, nosotros septiembre, tuvimos una cumbre en Tavares, donde pastorea una de nuestras hijas, apóstol Ludi. Ella se esforzó y allí reunimos todos los pastores del área, de toda esa área, de toda la Florida y todo eso que pudieron llegar. Y ella hizo una siembra muy grande para que el evento se diera. Cuando terminamos y tuvimos una reunión aparte con su hija, el Señor me mostró que la cosecha de aquella siembra iba a ser que ella iba a ser abuela. Y su hija todavía, después de muchos años, no había tenido bebé. Y oré por ella y le declaré esa palabra. Y en estos días ella puso abuela to be.
Y yo la llamo y le dije, oye, ¿tú te acuerdas de la palabra que Dios te dio? Y a tu hija me dijo, sí. Ninguna siembra queda sin recompensa, sin cosecha. No hay dinero en el mundo que pague un nieto, no, hermano, ni un hijo. Pero cuando Dios ve la actitud de esta mujer, que ella solita en un ministerio que todavía no es muy grande, pero va en eso. Hermano, ella se esforzó para traer a todos los pastores del área. Obviamente la apoyamos, pero ella se lanzó en fe y Dios la ha recompensado. Y ya este año 2022 viene con un nieto o nieta. Gloria a Dios. Eso es lo que mi Dios hace cuando nosotros le creemos a Él. No se preocupe por eso, que estamos aquí cuidadito y bendecido. Si hay una atmósfera sana y pura es esta. ¿Cuántos lo creen conmigo? Claro que sí. Pero mira lo que dice, o sea, la recompensa es, y serán llenos, ¿qué? Tu granero. Dile que está a tu lado, aunque sea por ceñita, van a ser llenos. Aquí hay una familia que vino, me dijeron de Yabucoa. ¿Quién es? A mí me dijeron que aquí hay una familia que vino de Yabucoa. ¿Dónde están? Yo, mire para allá, una fila entera de Yabucoa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo que ustedes se van a llevar hoy es extraordinario. Aleluya. La gente hizo filas para ver un conejo. Se olvidaron del protocolo. Se enfermaron, se olvidaron de todo. Todo el mundo haciendo fila para ver un conejo. Y yo ¿verdad? Yo pido a Dios que lo salve, porque esa afluencia la puedo utilizar para el Señor. ¿Cuántos creen que Dios puede salvarlo? Pero vi la gente, más de 100,000 personas. Y para venir a adorar a Dios con un miedo. Pero nosotros no, nosotros estamos aquí adorando al Señor. Hermano, ¿qué nos está dejando saber el Señor? Que su venida no sea ni en invierno, ni en días festivos, ni que hayan conciertos, ni nada de eso, porque alaba. Pero gloria a Dios por lo que estamos aquí. Los felicito, los de Yabucoa, del otro aplauso, porque eso es fe. Mira lo que dice el Salmo 96:8. Sorprenda hoy a Dios, hónrelo, porque vienen bendiciones grandes para los que han creído. Dice, dad a Jehová ¿qué? La honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Qué grande es el Señor. Y termino con Malaquías 3:10. ¿Cómo no? Si es acción y retribución. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Por qué sería que dijo todos? Porque no lo llevaban todo al Señor. Cuando usted empieza a leer ese capítulo 3, usted se asusta. Porque le dice, ¿robará el hombre a Dios? Pero eso no alaba. Estamos en el 2021, eso era allá. Traed todos los diezmos a la alfolí, hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. 2022. Será un año donde habrán grandes desafíos, pero hay una promesa para aquellos que confían en Jehová. Serán como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Confiar en Dios es honrarlo con lo que Él te da. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es la promesa? Abriré las ventanas de los cielos. Ahí ningún político tiene injerencia. Alaba. Cuando Dios dice abrir ventanas, por eso este año Dios le está dando al pastor, a la iglesia Rema, al pastor José Elías, su templo. Ya están ahí, ya mismo entran y vamos y la inauguramos. Hermano, Dios va a hacer cosas extraordinarias, como Él dijo. ¿Cuántos lo creen? Pero hay que obedecer. Mire lo que dice. Si no, se abriré las ventanas. Hay casas que Dios va a dar. 2022. Miki. Mondalama, suikama, shekendalaba, sohaya. Yo le decía a Miki, yo le digo así de cariño, ¿verdad? Evangelista Miki Mulero, su amada esposa, que en este altar, en esta esquinita, Dios sanó a esa nena que tenía una condición que ellos, ¿verdad? Lo digo.
aquí en esta esquinita. Aquí han pasado cosas extraordinarias. En este altar Dios sanó a Tito Di Rocco, evangelista. Un milagro llama a otro milagro. El año pasado. Y lo vamos a volver a ver porque Él viene otra vez. En este altar. La pierna. Bueno, ¿cuántas cosas nos pasan aquí? Entonces no le creemos a Dios por esa palabra. La hermana dijo y testificó las 12 cestas, cada cesta, por cada mes como Dios lo dijo. Aleluya. Pero ahora Dios te dice, pruébame ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y voy a derramar en el 2022. Aleluya. Estamos a un poquito tiempo para decirle adiós al 2021 y recibir con una gran expectativa, con un anhelo, aleluya, de que las cosas van a estar mejor todavía. No porque el mundo lo diga, sino porque lo dice la palabra. Fuera todo espíritu de temor. Tú y yo somos la sal de la tierra. Tú y yo somos la luz del mundo. Tú y yo somos la esperanza de esta humanidad. Y si la iglesia se calla, y si la iglesia hace silencio, ¿a dónde va a acudir el pecador? Necesitamos hablar. Las iglesias no se pueden cerrar. Hay que abrir, hay que predicar, hay que declarar. Oh, Rabashanda Rabasaya. Tenemos que ser los pregoneros del Señor. Pero mira lo que dice. Abriré las ventanas de los cielos. Y mira lo que dice. Derramaré, no al vecino, no te equivoques. Es sobre ti. La promesa es contigo, el pacto es contigo. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Te vas a quedar así. Póngase de pie. Busque su mejor ofrenda, su diezmo, su pacto, como usted le cree a Dios. Levántelo al cielo y dedícaselo al Señor. Este año Dios bendijo a Ángel con esposa. Oye, las postrimerías del 2021 te bendigo, hijo. Este año Dios ha hecho milagros y portentos. Pero lo que va a seguir haciendo, si usted está a través de la televisión y usted está creyendo, usted también puede participar. Puede hacerlo a través de Alaba. ¿Cómo era? Alaba 7, perdón. Alaba 7. Eso es por ATH. Por PayPal también lo puede hacer. Usted métase en la página y sabrá cómo lo hace. Si no, lo manda por correo. Pero no se quede así, mirando de gratis, ¿sabe? Dé a Dios para que Dios le bendiga y le prospere. Dios le bendiga, hermano. Qué alegría verle. Amén. Padre, te damos las gracias. Señor, yo creo por esa palabra. Aleluya. Yo creo que grandes cosas tú harás. Porque esto no se trata de lo que esté pasando afuera, sino de lo que esté pasando conmigo y mi relación contigo. En mi fe, en cómo te he creído. Por eso, Salmo 138, verso 8. Yo lo creo, no se trata de que yo cumpliré. No. Jehová cumplirá su propósito en mí. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo con fe, porque tu pueblo necesita creer en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ofrendar. Venga con mucha, ¿verdad?, calma, tranquilo. Tráigale al Señor su mejor ofrenda con su mascarillita. Todo está bien. Venga hablando con Dios. Venga diciéndole, aquí está. Abres camino, cumples promesas,
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Decláralo conmigo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás trabajando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás. Quiero escuchártelo fuerte. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, tú siempre estás, tú siempre estás. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, tú siempre estás sobrando. Dígalo. ¿Alguien sabe que Él está obrando? Vamos, aplauda la presencia de Dios. Aplauda fuerte a la presencia de Dios. Aleluya. Qué poderoso tiempo. Cada vez se va incrementando la experiencia de la noche. Vamos a ver algo especial que se ha preparado. El ministerio e iglesia tabernáculo, puede sentarse, tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua. Sus apóstoles Pablo Ortega y apóstol Wanda Rolón les deja saber que no solo somos un templo en Toa Alta, sino que tenemos iglesias hijas alrededor de Puerto Rico y el mundo, pero que también este servicio se extiende, el de la senda, a través de diferentes plataformas de trabajo, como lo es nuestro colegio, un colegio seguro de educación, deportes, bilingüe, Academia Yará. Tenemos el Ministerio de Misiones para aportar a nuestra comunidad y a los necesitados en Puerto Rico y también fuera de Puerto Rico. Tenemos consejería, tenemos el Colegio Apostólico Casa, el cual es sabatino y ahora también se permite tener clases por Zoom, y 32 ministerios en la casa que extienden la visión para el desarrollo de líderes y activarse en el servicio. Alguien aplaude todo lo que se hace por casi 39 años. Así que a continuación vamos a ver lo que hemos captado, parte de lo que ha sucedido este año 2021, el desarrollo precisamente de nuestra labor. Queremos que por favor se prepare la gente de media. Adelante, señor director, con el recuento 2021.
En el año 2020, Dios le entregó al apóstol Wanda Rolón una palabra profética para el 2021, año de ver la gloria de Dios, basada en Juan 11:40. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En el año 2021 aprendimos a confiar y creer como nunca antes en Dios, a pesar de tantas luchas, pérdidas y dificultades. La misma gloria de Dios ha expuesto su gracia y su verdad y nos ha empoderado para manifestar lo que Dios ha puesto en nosotros, la esencia de su misma gloria. Así comenzamos nuestro año celebrando el evento de cobertura. Estuvo con nosotros el pastor José Luis Espinosa, el profeta Kenneth Feliciano, el apóstol Tito Cabán y la apóstol Wanda Rolón. En marzo tuvimos el Congreso de Mujeres Déboras, vestidas de su gloria, con la doctora Liz Millán, pastora Loida Tejera, la apóstol Wanda Rolón y la salmista Lourdes Toledo. En el Congreso Apostólico y Profético CAP 2021 nos acompañó el pastor Juan Carlos Harrigan, el pastor David Scarpeta, la apóstol Wanda Rolón y el salmista Lenny Salcedo. Por primera vez se realizó este evento libre de costo gracias a un grupo de empresarios que creyó en la visión. En agosto tuvimos el Congreso de Niños VIP con el lema Valiente, con una actividad dirigida a toda la familia, agroferia de salud con inflables, payasos, música en vivo y mucho más. En octubre se celebró el Congreso Hombres de Valor, Sacerdocio, la herencia de Dios. En la palabra estuvo el pastor Obed Peña, la apóstol Wanda Rolón y el salmista Samuel Hernández. En noviembre tuvimos el Congreso de Jóvenes en Courage 2021 Elevate con el evangelista Kenneth Feliciano y cerrando el evento con un concierto evangelístico con los salmistas Averly Morrillo, Jan Michael y Leo Soriano. Y cerramos el año con el musical Navidad es Vida con Lourdes Toledo. Y la despedida de año con Mickey Mulero y Nimsi López. Durante el 2021, la apóstol Wanda Rolón estuvo invitada a diferentes eventos como inauguraciones, aniversarios, congresos apostólicos y Déboras en Carolina, Las Piedras, Arizona, Chicago, Florida, Lawrence, Massachusetts. Además, participó en el concierto con la banda Legacy Big Band en homenaje a Bobby Cruz. En junio, el Ministerio de Misiones visitó la República Dominicana junto al grupo de jóvenes Generación Antorchas, trabajando en la obra establecida en San Juan de la Maguana, que cuenta con 40 niños. Y en septiembre se entregaron bicicletas y compras para más de 600 familias, apoyando el ministerio de la iglesia del pastor Guillermo López en Honduras. Se enviaron ayudas a la India, Brasil, México, Cuba, República Dominicana y Venezuela. En Puerto Rico se lograron impactar los residenciales y comunidades en necesidad con alimentos, evangelización a los adultos y a los niños, a través de JC Club, pruebas de COVID, vacunación y ferias de salud. Por amor a las almas, los ministerios Mefiboset y Misericordia impactaron a los desamparados llevándole amor, fe y esperanza. Y ahora le presentamos la palabra profética 2022, año de cumplimiento. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor.
Parece poco, pero fue mucho. Y gracias a una iglesia tan preciosa que apoya la obra, que respalda con sus oraciones, con sus ofrendas, todo esto se ha logrado. Y vamos por más en el nombre de Jesús. Para mí es un honor. Ya no son amigos, son familia. Y me refiero a nuestro querido evangelista, sus hijas son bellas para mí. Y hemos aprendido a compartir en este viaje a Israel. Pudimos tener más tiempo juntos. Se les olvidó poner que rompimos récord porque pudimos ir a Israel cuando Israel se había cerrado. Y Dios abrió la puerta y 248 personas fueron a Israel, 28 pastores, líderes, 5 guaguas, y una de las guaguas la llevó mi hermano Hernán y Damari, otra de las guaguas la llevó nuestra querida líder de misiones, Ibe Francisco, y también Miki Mulero y Nancy López estuvieron con nosotros. Y para mí es un honor dejarlos en la palabra y en las alabanzas y todo lo que resta de este servicio a los hermanos Miki Mulero y Nancy López. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Dónde están los adoradores esta noche? Como 5 o 6 nada más. Mire, usted ha vencido el temor, usted ha vencido el COVID, usted ha vencido todo lo que ha habido en el camino. Y yo creo que esta noche es para que usted celebre en este lugar. Esta noche es para que usted alabe a Dios con libertad. Esta noche es para que usted levante manos arriba, para que aplauda, dance, le dé gloria a Dios. ¿Alguien está contento acá esta noche, por favor? ¿Alguien puede decir gloria a Dios esta noche? ¿Alguien? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oiga, nos gozamos de esta bendición maravillosa. Y le damos gloria a Dios porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Nos gozamos de esta bendición hermosa de llegar. Alguien me preguntó ahorita, Mulero, ¿cuántos años llevas despidiendo acá? Y yo dije, creo que 6 y una interrupción de 1, algo así. Pero damos gloria a Dios porque Dios es bueno. Nuestro saludo y respeto, aunque ya lo hicimos acá, hacemos públicamente también al apóstol Pablo también. A pareja le hemos aprendido a amar y a respetar. Y como bien dijera, este viaje a Israel fue un viaje extraordinario, fue un viaje maravilloso. Si usted no pudo llegar, yo quiero que usted sepa que los milagros más poderosos, extraordinarios, de ver a Dios obrando, ver a Dios peleando, ver a Dios turbando a los que tenían el poder en las manos para entregarnos a nosotros la victoria extraordinaria. Y como en los tiempos donde el mar rojo se abrió para que pasáramos en seco, de esa misma manera Dios hizo cosas extraordinarias. Por lo tanto, usted tiene que saber que usted no está en un territorio cualquiera, usted está en un territorio de milagros. Gloria a Dios por su ánimo. Usted está en una casa de milagros. Usted está en una casa que carga la unción y el poder, la autoridad, para donde no hay lluvia, declarar que la lluvia va a caer. ¿Alguien dice amén, por favor? Así que damos gloria a Dios por esto. Reconocemos al pastor Elías, a quien amamos también, a toda esta gente maravillosa, al pastor Rafael Morales, su esposa. Qué bueno poder compartir con ustedes en esta bendición. Reconozco la presencia también del adorador Adolfo Santana, nuestro amigo que está por acá. Damos gloria al Señor. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Si los enumerara hoy, yo sé que algunos ya se me están quedando atrás, pero no se sienta mal. Les amamos y les abrazamos a todos en el amor del Señor. Hay palabra de Dios en esta noche. ¿Dónde está la gente que vino a dejar atrás el 2021 y a exponerse a algo nuevo de Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Déjame preguntar de nuevo, ¿dónde está la gente que vino disponible a dejar el 2021 atrás y a exponerse a algo nuevo de Dios en esta hora? Yo creo que Dios está en este lugar.
Su presencia es real a nuestro favor. Y ya en breve compartimos palabra del Señor, pero quiero dejar ya a Nancy para que adore al Señor. Por poco pensé que no venía. Yo dije, Señor amado. Pero Dios, la oración y la intercesión ha hecho el milagro y aquí está. Damos gloria al Señor. Luego de un asunto ahí digestivo, luego de esa fiesta de pasteles, alábalo. Se lo dije, Nancy, no te comes esa docena de pasteles, te lo estoy diciendo. Oh. Damos gloria al Señor. Pero ciertamente Dios ha sido bueno. Así que antes de pasarle a Nancy para que adore al Señor, quiero presentar a mis hijas. Está por acá Yael y por algún lado por acá. Y Lerian, que está por acá, por este ladito. Y también reconozco la presencia de mi hermano José Otero y su hermana Chemari. Gente que trabaja con nosotros de hace muchos años. Están con nosotros, damos gloria al Señor, que también están acá presentes para adorar a Dios. Hemos venido a adorar al Señor, dice, estamos ready para escuchar cánticos espirituales y palabra de Dios en esta hora, así que adora al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Damos gloria al Señor por esta bendición, apenas, ¿verdad? Faltando unas horitas para recibir un año nuevo. Damos gloria al Señor de que Él ha sido más que bueno, más que maravilloso, más que poderoso. Y escuchaba a la hermana que hacía la oración aquí junto al esposo, ¿verdad? Una oración de autoridad, una oración ungida. Y ella decía, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Habrá alguien que pueda decirlo en esta noche? Ebenecer, 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 Ebenecer. Dios ha sido bueno y ha estado con cada uno de nosotros. Mi saludo, mi respeto al apóstol, el apóstol Pablo, que de verdad que hemos aprendido a amar, como dijo Miki, y realmente Dios ha sido maravilloso, nos enlaza, ¿verdad? Y aprendemos tanto de los pilares de la gente de Dios. Y realmente, por lo menos yo en mi carácter personal me gusta asimilar, recibir todo lo que los hombres y las mujeres de Dios pueden dar. Así que para mí es un honor estar aquí en esta noche. Y quiero adorar al Señor. Estaba ahí pensando, Señor, quiero cantar esta alabanza, porque yo sé que en este 2021, que hemos pasado tantas circunstancias, podemos decir que Dios ha estado con nosotros. Amén. No importa la circunstancia, los músicos que vinieron conmigo por ahí llegaron, aleluya. Oh, gloria al Señor. Yo dígale que está a su lado, Dios está, díselo, díselo. Dile, Dios está, no importa, ¿verdad? Cuán difícil haya sido, Dios siempre ha estado contigo. Aleluya. Gracias, Señor. Usted que está ahí viéndonos, Dios está ahí, Él te abraza, Él levanta tus manos, Él es fiel, oh, gloria al Señor. Aprendí que en medio del dolor se levantan los fuertes y se forman valientes. Que su gloria se hace palpable cuando hay uno que le cree, cuando hay uno que le teme. Dios está en medio de ti. Dios está en medio de ti. Te ha dado autoridad. Te ha entregado la autoridad. Dios está en medio de ti. Dios está en medio de ti. Su presencia es real. Su gloria es real. Dios está. Dios está. Dios está. Su poder es sobrenatural. Dios está, mi Dios está, Dios está, su presencia es real. Aleluya, tu presencia, Señor, sentimos tu presencia, Dios. Aleluya. Oh, oh, oh. Yo aprendí que en medio del dolor
y se forman valientes, que su gloria se hace palpable cuando hay uno que le cree, cuando hay uno que le teme. Dios está en medio de ti, Dios está en medio de ti, te ha dado autoridad, Él te ha entregado la autoridad. Dios está en medio de ti, Él está en medio de ti, su presencia es real, su gloria es real. Dios está, su poder es real, su presencia es sobrenatural. Dios está para libertar, Él está para restaurar. Mi Dios está, yo sé que Él está. Habrá alguien que lo crea en esta noche. Por encima de toda circunstancia, Dios está, iglesia. Él te ha dicho, yo abro el mar y el seco pasarás. Extiende tus manos, porque llegó la hora de marchar. Él te ha dado autoridad para poder quebrantar todas hechizas del enemigo. Es el león de la tribu de Judá. Dios está en medio de ti, en medio de ti. Su presencia es real. Dios está, mi Dios, mi Dios, mi Dios está. Yo sé que Él está. Vivo tranquila, duermo tranquila, camino tranquila, porque Dios está. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Aleluya. Dios está, qué certeza tan linda poder saber que nuestro Dios está presente. Dios está, Dios está. Yo tengo paz porque sé que Él está. Mi Dios está. Yo sé que Él está. Y a Él le doy la gloria porque Él está. Él nos ha dado autoridad. Él nos ha dado autoridad. Él te ha dado la autoridad. Iglesia, tú tienes
sé, Señor, que tú estás. Y tú que estás viendo ahí, Él está ahí también. Oh, gloria al Señor. Aleluya. No importa lo que el enemigo te susurre, lo que él quiera decir. Sabemos que somos una iglesia firme y que por nosotros ruge el león de la tribu de Judá. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Quiero cantar esta alabanza del Señor. Escuche bien. Yo no sé usted, pero yo creo que llegó nuestro tiempo. ¿Dónde está la gente que dice, este es mi tiempo? Eso estuvo como que flojito. Vamos, dígalo con autoridad. Este es mi tiempo. Deme en espacio que este es mi tiempo, aleluya. Este es mi año, oh, gloria al Señor. Ya falta poco para que termine pero este 2022, este es mi año para mi casa, para mis hijos, para mi matrimonio, para el ministerio que Dios ha prometido, para lo que has estado esperando. Este es el tiempo, amén. Y quiero regalarles esta alabanza que dice así: llegó tu tiempo. Dígale al que está a su lado, llegó. Díselo, llegó, aleluya. Llegó, oh, gloria al Señor. Escucha bien. Vine a hablarle a tu montaña que se mueva. Vine a ordenarle en este día, Faraón, que te deje ir. Estoy aquí para ordenarle a esa tormenta que se esfume de tu vida. Este es el día de tu liberación. Dios me ha enviado a este lugar para decirte que no llores más. Que el cielo gris que se posaba sobre ti, nunca jamás tú lo verás. Porque ese yugo que te azota hoy desaparecerá. Llegó tu tiempo, este es tu año, este es el día que el Señor ha preparado para ti. Llegó tu tiempo, hoy lo declaro. Se abre una nueva temporada de victoria y bendición. Llegó tu tiempo, este es tu año, este es el día que el Señor preparado para ti. Llegó tu tiempo, hoy lo declaro. Se abre una nueva temporada de victoria y de bendición. ¡Aleluya! He llegado a declarar en este lugar que es tiempo de restitución. Que todo lo que el enemigo te robó, lo convierte en bendición. Él te lo dará multiplicado 7 veces más. Hoy te lo devolverá. Llegó tu tiempo, este es tu año, este es el día que el Señor preparó para ti. Llegó tu tiempo, hoy lo declaro. Se abrió una nueva temporada de victoria y de bendición. ¿Dónde están los que lo creen? He venido a declarar gozo en lugar de luto, apertura de la cárcel al que atado está, a proclamar el año de la buena voluntad y que ha llegado para ti el tiempo de Jehová. Yo he venido a declarar gozo en lugar de luto, apertura de la cárcel al que atado está, a proclamar el año de la buena voluntad y que ha llegado para ti el tiempo de Jehová. Iglesia, llegó tu tiempo, este es tu año, este es el día que el Señor preparó para ti. Llegó tu tiempo, hoy lo declaro. Se abrió una nueva temporada de victoria y de bendición. Si tú lo crees, da un grito de júbilo. Aleluya. Este es tu tiempo. Que lo sepa el enemigo, que lo sepa el infierno, que lo sepa el mundo entero, iglesia. Este es nuestro tiempo. Aleluya. He venido a declarar gozo en lugar de luto,
apertura de la cárcel al que atado está, a proclamar el año de la buena voluntad y que ha llegado para ti el tiempo de Jehová. Yo he venido a declarar gozo en lugar de luto. Apertura de la cárcel, se abre la cárcel, se abre la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad y que ha llegado para ti el tiempo de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque llegó tu tiempo. Este es tu año. Este es el día que el Señor preparó para ti. Llegó tu tiempo. Hoy lo declaro. Se abrió una nueva temporada de victoria y de bendición. Llegó tu tiempo. Este es tu año. Este es el día que el Señor preparó para... Yo veo 2 o 3 de pie. Aleluya. Hoy lo declaro. Se abre una nueva temporada. 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 Aleluya. Nueva temporada. Una nueva temporada. Una nueva temporada. Una nueva temporada. Una nueva temporada. Para tu casa. Para tus hijos. Una nueva temporada. Una nueva temporada de victoria. Una nueva temporada de victoria. ¿Dónde están los victoriosos? Una nueva temporada de victoria y de bendición. Sufre, enemigo, que aquí hay un pueblo que va a una nueva temporada. Aleluya. Quédese así de pie. Quiero cantar esta alabanza. Oye, la escuché en el devocional, la escuché en la adoración. Abner está por ahí. Y Noelia. Mi abrazo, mi respeto. Mire, esta gente tienen unas voces hermosas. Allá en Israel se votaron, gloria a Jesús. Y ellos estaban cantando Incomparable. Y yo quiero cantar esta alabanza, porque es que nuestro Dios, no hay palabra para explicar lo grande, lo maravilloso que es. Los atributos de tu Dios son muchos, muchos, muchos. Y quiero cantar con usted esta alabanza Incomparable. ¿Cuántos creen que Él es grande e incomparable? Amén. Vamos, aleluya. Con todo y mascarilla ahí, usted olvídese y alabe al Señor ahí con fuerza. Aleluya. Dele gracias que ya estamos al filo de terminar un año y que Él ha sido grande, que Él ha sido extraordinario, que Él ha sido poderoso. Aleluya. No hay palabras, mi Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Y miré y estaba allí sentado, lleno de esplendor, pero Él me miró y escuché su voz que me llamaba. Y caí postrada ante sus pies. Sus vestiduras nadie las supera. En su presencia todo cobra vida. Su luz radiante hace brillar el sol. Aleluya. En su mirada todo se ilumina. El que sus ojos todo lo escudriña. Y cuando Él habla se produce paz. Y alrededor miles de ángeles le adoran. Santo el que vive por la eternidad. Tuya es la gloria y por siempre será. Sus
vestiduras nadie las supera. En su presencia todo cobra vida. Su luz radiante hace brillar el sol. En su mirada todo se ilumina. El que sus ojos todo lo escudriña. Y cuando él habla se produce paz. Y alrededor miles de ángeles le adoran. Santo el que vive por la eternidad. Tuya es la gloria y por siempre será. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Oh, al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus, aleluya, cántale al Señor porque Él está vivo. Yes. Incomparable y fuerte, el Dios de la creación, nos diste la victoria, la muerte Él venció. En tu nombre se postran reinos y potestades. Él es alfa y omega, principio y final. Incomparable y fuerte, el Dios de la creación. Hoy tu pueblo se postra, digno de adoración. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Tú eres incomparable, tú eres digno, y la tierra le adora y sus hijos cantan. Es que tú eres incomparable, es que tú eres incomparable, es que tú eres incomparable, aleluya. Y al incomparable, al digno, la tierra, Jesús, sube tu voz, al al digno de gloria, la tierra y sus hijos cantan otra vez. Tú eres digno, la tierra, y sus hijos cantan. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora. Te adoramos y sus hijos cantan. Al Vamos, 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 cántale con fuerza, vamos. al digno, Suban arriba. Al incomparable, le adora. al que te ha traído hasta aquí. Sí, al incomparable, al digno, la tierra le adora y tus hijos cantan. Mira, amados, yo quiero que usted aproveche estos 30 segundos, un minutito. Levanta su mano arriba al cielo, por favor. Posiblemente usted ha estado tan ajorado en el día de hoy, pendiente a la comida,
a la ropa, a la tenaza, al dubi-dubi, al laundry, a lavar el carro. No está mal. Pero ¿sabe algo? Yo quiero que usted tome, antes de entrar a esta palabra, tome algunos segundos, algún minuto, y con su mano levantada arriba, le diga a Dios como dijo el salmista: te amo, Jehová, roca mía, fortaleza mía. Escuché la expresión de alguien que dijo: voy a pasar al 2022 arrastrándome. Y yo dije, esa expresión, aunque entiendo lo que quiso decir, conmigo no va. Yo paso al 2022 sujetado de la mano del Maestro. Y aquí hay gente que debe levantar su mano arriba y decirle al diablo: te equivocaste. El 2021 atacaste con todo, pero voy al 2022 sujetado de la mano de Dios, el Dios de mi casa, el Dios de mis hijos, el Dios de mi familia, el Dios de mi finanza, el Dios que cumplirá su propósito en mí. Y yo quiero que tú tomes algunos segundos para levantar tu mano arriba y decir: tú eres Abba Padre, tú eres el Dios Todopoderoso. Sarababasue. Aleluya. 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 Por encima de enfermedad, por encima del señalamiento. Dígalo, dígalo, dígalo. ¿Quién es el que te tiene de pie? ¿Quién es? Bajita ahí, por favor. Regularmente no hago esto, pero no puedo pelear con Dios. Pastor Elías, me ayuda. Ponga la mano sobre este caballero que está al lado suyo. No lo conozco, pero veo una puerta muy grande frente a usted. Esta temporada nueva hay una puerta inmensa que se abre de bendición, de gloria. Y el diablo ha hecho oposición. Ha hecho una oposición pero increíble para que veas grandes promesas que ya Dios te hizo y que están ahí en la realidad y en la verdad de Dios. Pero ha llegado un tiempo de gloria, de provisión, de puertas abiertas. Aleluya. Veo a Dios obrando de una manera extraordinaria sobre tu vida. Dios te emplaza frente a todo este pueblo y te dice: he sido yo el que he permitido que llegues a esta casa para frente a todo este pueblo decirte que la puerta grande y poderosa se abre y habrá bendición y habrá fiesta y habrá regocijo y habrá gloria. Yo soy tu Abba Padre. Yo soy tu Abba Padre. Yo soy tu Abba Padre. Arriba, por favor. Yo soy. ¡Hey! Arriba, una vez más, una vez más. Aleluya. Aleluya. Aquí no está la gente que pasa el 2022 arrastrándose. Aquí está la gente que está firme en el campo de batalla, que le cree a Dios y dice: lo imposible se hará posible. Alguien dice amén, por favor. Alguien dice amén.
Mire, óigame bien. Voy a la palabra en breve, pero qué bueno que tengo un poquito más de tiempo hoy. Pero escuche bien. Hay dos formas de usted ver un nuevo año. La primera forma es de una actitud pesimista. Y lamentablemente dentro de ese estado pesimista están algunos que aún la Biblia utilizan para abonar a eso. Y es una realidad. Mientras los días pasan, mientras el tiempo pasa, esto se va a poner peor. Sí. Pero ¿qué dijo la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? El guío vuestras cabezas. La Biblia no me dice a mí, baja la cabeza y escóndete. La Biblia no me dice a mí, cierra la iglesia y no prediques más. La Biblia no me dice a mí, óyeme, que porque la maldad subirá y porque habrá guerra y rumores de guerra, padre contra hijo, hijo contra padre, yo voy a estar escondido, desanimado, o mi mensaje va a ser un mensaje de calamidad para la gente. Eso no dice la Biblia. La Biblia me establece que nosotros tenemos el poder para traer buenas nuevas, el poder y la autoridad para declarar palabra de bendición. Por lo tanto, hay dos opciones en esta noche. O pasamos al 2022 con una actitud pesimista, derrotista, pensando en lo peor, o pasamos al 2022 hoy declarando que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Aquí no están los derrotados. Aquí no está la gente que tiene miedo. Aquí están los que dicen, yo sé que mi Redentor. Aleluya. ¿Dónde está esa gente aquí, por favor? ¿Dónde está esa gente aquí, por favor? ¿Dónde está la gente de victoria? Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 9. Y he tenido una gran batalla con esta palabra. Luego del mensaje pasado de las canastas que tantos testimonios hemos recibido. El Señor, Rafa, y pasa uno que uno quiere ir a otro lado y lee otra cosa y busca otro bosquejo y analiza otra cosa y Dios vuelve. Los predicadores saben de lo que estoy hablando. Y te sientas en la silla y quisiera que siguieran cantando y que el culto siga porque tú estás en una batalla mental. Señor, por favor, Señor. Y Dios vuelve y te dice, es ahí. Pues ahí es. Isaías capítulo 9, versículo 5. Isaías capítulo 9, versículo 5. Dice la poderosa palabra del Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que va para el cielo dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. ¿Alguien dice amén conmigo, por favor? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos torna atrás vacía. Y gracias por este pueblo valiente, Dios mío, que ha llegado a esta casa, a este lugar en esta noche. Yo reprendo al diablo, el devorador, y declaro que mientras predico tu palabra hay una unción extraordinaria que se manifiesta en este lugar. Los que nos ven, los que nos escuchan a través de la radio y televisión y demás son impactados por el poder de tu Espíritu Santo. Revela, habla, muestra
liberta, salva en esta hora. Señor, esta noche es noche tuya en este lugar. Y yo una vez más, Señor, como vocero tuyo para este pueblo, te doy toda la gloria y toda la honra. Y declaro con todo poder y autoridad, Señor, que tu palabra hará aquello para los cuales es enviada y no tornará atrás vacía. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Alguien dice amén, por favor. Alguien dice amén conmigo. Yo me siento en esta bendición maravillosa, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Una noche como esta se convierte en una noche, o se debe convertir para cada uno de nosotros en una noche de reflexión. Sería imprudente de nuestra parte, y utilizo esta palabra que puede sonar un poquito duro a nuestro oído, pero sería imprudente de nuestra parte no tomar algunos segundos, algunos minutos para reflexionar de todo lo que hemos vivido y de todo lo que hemos pasado durante 364 días y durante algunas horas que ya este año moribundo nos ha brindado. Cuando miramos para atrás, nos damos cuenta que debemos reflexionar en qué tenemos, qué hemos perdido, qué hemos ganado, qué hemos sumado o qué se ha restado. Es increíble que los hombres vivan en la vida en tropel, sin detenerse, sin paralizarse, analizar dónde voy, cómo ando, hacia dónde voy, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi casa, hacia dónde vislumbro que va mi vida de aquí a 5 o 10 años. No podemos seguir viviendo de día en día. Me levanto, me tomo el café, me acuesto, vuelvo a lo mismo. No, la iglesia del Señor es una iglesia que sabe proyectarse a un futuro. Oh, gloria a Dios. La iglesia del Señor es una iglesia que sabe que Dios tiene un plan estratégico y que las noticias del diario vivir no son las que determinan nuestra entrada, nuestras decisiones, hacia dónde vamos. Si fuera por las noticias, no estuviéramos aquí hoy. Si fuera por lo que dice la gente y los gobiernos, oh, yo siento a Dios acá, Espíritu Santo, no estuviéramos sentados aquí alabando a Dios en esta hora. Porque todo lo que gobierna en el mundo espiritual es como un espíritu de temor, de depresión, de tristeza. Estos días llamé a un amigo mío y le dije, vamos para la calle a cantarle a la gente, a alabar con la gente. Y preparamos una caravana por allá por el pueblo de Arecibo, camiones, motoras, de todo. Pero el Espíritu Santo comenzó a exprimir mi corazón. Cuando montado en aquella guagua, mirando y escuchando, veía a la gente que salía, saludaba desde los balcones. Pero el Espíritu Santo me decía, espíritu de temor. Y miraba la cara de la gente, asustada, deprimida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Habrá solución? Y otros piensan en la muerte. Otros piensan en el caos. Y se ve la gente frustrada, desanimada, porque no tienen una estabilidad. Hoy dicen, camina, y mañana te dicen, no camine. Hoy te dicen, muévete, y tú dices, aquí es que vamos. Hoy te dicen, muéntate en el crucero y vete, y mañana te dicen, no te montes ahí. Y la gente está en una ¿qué? En una ambivalencia. Pero ¿sabes qué? La iglesia del Señor no planifica por lo que la tierra dice. Gloria a Dios. Los hombres y las mujeres de Dios no planifican su agenda, su entrada, su salida, sus sueños y sus anhelos. Yo siento a Dios aquí. Nosotros no planificamos agenda, no planificamos entrada, salida, proyectos por lo que dice la gente. La iglesia de Dios está conectada a la fuente que es verdad. Aleluya.
la iglesia de Dios esté conectada a una voz profética que es una realidad, y que cuando Dios dice muévete, yo me muevo. Alábalo por este lado que estás calladito, por favor. Óyeme bien, cuando Dios dice actúa, yo actúo. Puede ser que no haya nada en la cuenta, puede ser que todo esté al contrario, al revés, pero si Dios dijo hazlo, tú te mueves en fe. Si Dios te dijo camina, tú caminas. Si Dios te dijo dale, dale para adelante. Yo quiero hablar con una iglesia hoy que no se proyecta por lo que dice la sociedad. Yo quiero hablar con una iglesia hoy que se proyecta porque Dios te habló, porque Dios se te reveló, porque Dios te lo dijo. Puede alabar a Dios aquí. ¿Por quién usted y yo nos proyectamos? ¿Por quién usted y yo actuamos? ¿Por 11,000 contagios? Me parece que los poros están invertidos. Oiga lo que voy a decir. Me parece que los poros están invertidos. Si alguien tiene que tomar decisiones, si alguien tiene que actuar, son ellos a través de lo que sale de nosotros. Rafa, voy a predicar contigo, mi amigo. Esto es para nosotros, para gente de guerra. Si alguien va a tomar decisiones en este tiempo decisivo, si alguien, óyeme, va a tomar decisiones correctas y precisas, aleluya, aleluya. No somos nosotros por lo que ellos digan, no son ellos por lo que nosotros digamos. Quien carga la palabra somos nosotros, quien carga la verdad somos nosotros. Que corran a nosotros, que nos pregunten a nosotros, pastora, apóstol, que vengan y digan qué va a pasar, qué es lo que hay, qué es lo que hay. Pues entonces así las cosas van a cambiar, porque hace una falta una iglesia profética que no tenga miedo, que se pare donde sea y le diga así dice Jehová. ¿Dónde está la gente de poder aquí? ¿Dónde está la gente de autor? Mira, aunque tenga la mascarilla, grítale a alguien, están esperando por ti. Eva Shamay, Reba Kutamamahaya Loa. Quien tiene la verdad somos nosotros. Quien tiene la autoridad somos nosotros. Quien tiene el favor y la gracia somos nosotros. El que tenga miedo que se quede en su casa. El que tenga miedo que cierre. El que tenga miedo que no alabe. Pero el que tiene un Dios de poder no se esconde, no se esconde. Así los cobardes no alaben hoy, los cobardes se pueden quedar callados, los cobardes no aplaudan, los cobardes quédense sentados. Esto es para valientes aquí, esto es para gente de guerra, esto es para gente que le cree a Dios. Pero permítame, por favor. Debemos reflexionar. Vuelvo y repito, no podemos pasar un nuevo año sin detenernos. Yo estaba allí, miraba el techo de mi casa y decía, Señor, ¿por qué a mí? Señor, yo, mi casa. Y reflexionaba de cuán lindo ha sido Dios. Mira, aquí hay gente
que tiene que darle gracias a Dios. Porque aún con toda pandemia y demás, el carro que tiene te lo dio el púa, alábalo. De momento no había nada en la cuenta. Y de momento Dios nos ha demostrado por 365 días más que Él es nuestro Dios, que Él es fiel. Yo siento a Dios aquí. No podemos ser una iglesia ambivalente en este tiempo. Hoy más que nunca la iglesia debe proyectarse como la iglesia de autoridad. Nuestros hombres y nuestras mujeres de Dios debemos proyectarnos a una iglesia de poder, de autoridad, que somos la solución y no somos el problema. Somos la solución y no somos parte de ese conflicto. Porque hoy, como decía el apóstol, es una gripe, una cosita por ahí. Si mañana es otra cosa, ¿qué vamos a hacer? Escondernos, irnos a los montes. En los montes están los que han venido a confundir este país, los que profetizan cosas locas y raras. Y no, la iglesia de Dios tiene que mantenerse militante. Si alguien va a cantar, ahora es la mejor temporada para cantar. Si alguien va a predicar, ahora es la mejor temporada para predicar. Sabe toda la gente que está al lado tuyo que se quiere quitar la vida. Sabe toda la gente al lado tuyo que están aborrecidos, que ya no aguantan más. Predícale a Cristo, predícale a Cristo, predícale a Cristo. Iglesia, predica a Cristo. Se muere la secretaria del escritorio de al lado tuyo y no le dicen nada. Hay que reflexionar. ¿Cuántos te ganaste para Dios este año? ¿Cuántos traíste a la casa este año? ¿A cuánto le dijiste, yo te busco? Hay una party, una fiesta en la iglesia. ¿Cuánto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Queremos los beneficios de un Dios tan grande, pero nosotros no hacemos nuestra parte. Queremos pasar un 2022 cosechando y cosechando. Y lo que estamos sembrando es ¿qué? Es imposible. Mire, yo no sé si este es el último año que me inviten, pero lo voy a decir. Óigame bien, es imposible que aquí haya gente que por 365 días haya venido a esta casa aquí a sentarse a comer. ¿Y qué has hecho? Lo que Dios quiere hacer no es con la gente que se para aquí a cantar nada más. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ellos. Lo que Dios quiere hacer no es con los que predican aquí nada más. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ellos. No, lo que Dios quiere hacer es contigo también. Aleluya, aleluya. Mira, ayúdame a predicar. Aunque esté serio, no te preocupes. Grítale que está al lado tuyo. Dile contigo también. Dígaselo, por favor. Ahora déjeme seguir rápido. ¿Por qué? Porque una noche como esta es una noche para reflexionar. Y se supone que pasemos a un nuevo año. Óyeme, no porque sí, no porque se cumplió la fecha, sino, óyeme, porque Dios así lo ha permitido. Porque hay gente que quisiera estar sentado al lado tuyo hoy y no están aquí. Ahora, óyeme bien, siempre las grandes empresas cuando llega el fin de año hacen un inventario. En este inventario buscan, óyeme, ¿dónde está
están las ganancias y dónde está, óyeme, si hay alguna pérdida, alguna fuga. Hacen un diagnóstico, óyeme, y hacen el inventario y dicen, nos quedan tantas piezas, se supone que tengamos tantas aquí, o alguien se robó algo, o alguien marcó algo mal. Alaba alma mía el que vive. Pero el inventario lo que hace es poner en justa perspectiva a una empresa para lo nuevo, para lo que va a suceder, para lo que va a ser. Aleluya. Y en la vida espiritual usted y yo debemos hacer el inventario. Y un día como hoy yo haría un inventario. Aleluya. Más allá de todo lo que podamos tener, un inventario espiritual. Y diría, ¿dónde está mi vida espiritualmente hablando? ¿Le creo a Dios o no le creo? ¿Le creo a Dios si hay carro o le creo a Dios aunque ande a pie? ¿Le creo a Dios si la casa está buena o le creo a Dios aunque tenga un cuartito alquilado? Óyeme, hay que hacer un inventario espiritual y saber y reconocer, aleluya, que nuestro Redentor está vivo y que Dios tiene la última palabra sobre nuestra vida, sobre nuestra casa. Si hoy hicieras un inventario de todo lo que ha pasado en tu vida, tendrás fuerza para alabar a Dios y decir, yo sé que Dios es bueno. Hacer inventario, óigame bien, voy rápido. Hacer inventario nos capacita para hacer un diagnóstico de nuestra vida. Hacer inventario nos hace reconocer cuánta batalla hemos tenido que librar. Hacer un inventario nos detiene y nos dice, ¿te acuerdas lo que pasó en enero? Wow. ¿Te acuerdas lo que pasó en febrero? ¿Te acuerdas del día de luto, de quebranto? ¿Te acuerdas de todo lo que ha pasado? Hacer un inventario nos invita y nos hace reflexionar en cuál es la batalla que nos ha tocado librar. Pero sí te tengo que decir algo. Cada inventario nos hace también saber que por cada batalla hemos ido promovidos a un nuevo nivel de gloria. No. Voy a predicar para acá porque este lado se fue. Dame predicar para acá. Óigame bien. Hacer un inventario nos provoca saber que por cada batalla que hemos librado en el 2021, Dios nos ha promovido a un peso de gloria mayor. Veo gente alabando acá. Déjame decir esto de nuevo. Hacer inventario provoca en nosotros que sepamos y reconozcamos que por cada batalla librada en el 2021, Dios nos ha elevado a un nivel de gloria mayor. El que comenzó en enero no es el mismo que está terminando en diciembre. Aleluya. La mujer que fue caída en enero no es la misma que yo veo de pie ahora en diciembre. Aleluya. El matrimonio que ha vivido momentos tremendos de diagnóstico de enfermedad en enero, en febrero, en marzo, no es el mismo que yo estoy viendo una despedida de año. El diablo se equivocaba. Óyeme, se equivocó cuando pensó que acababa contigo. Hoy hacemos un inventario y le decimos, mira, diablo, te equivocaste. Jehová es mi fortaleza. Él no me ha dejado en vergüenza. La mano de Dios me ha sostenido. ¿Dónde está la gente que alaba a Dios? Ahora escúchame bien. Cada batalla nos va promoviendo. Grítale que está a tu derecha, a tu izquierda. Dile, te promovieron. Ayúdame de nuevo, dígale, te promovieron y no te das cuenta. Háblale con autoridad, dile, no eres el mismo. Porque cada batalla que hemos enfrentado en el 2021, Dios la ha utilizado para promovernos. Y nos ha promovido a un nuevo nivel de gloria. Aunque han sido a veces pasos poquito a poquito, estamos viendo a Dios obrando. Yo no sé si usted ha conocido a Dios en el 2021 como en el 2020 y en el 2019, en el 2018 no lo había conocido. Reflexiona, por eso te digo, hay un inventario. A ver si es cierto o no es cierto que el Dios que conociste en el 2021
se ha manifestado de una manera increíble a lo que se había manifestado en el 2020, 2019, 2018, 2017. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de mi Dios va de poder en... Y si has visto gloria en el 2021, si has visto a Dios orando en el 2021, prepárate para lo que Dios va a hacer en el 2020. No, usted no está aquí, usted no está aquí, usted no está aquí. Déjame alabar a Dios, déjame alabar a Dios. No lo veo, pero lo creo. No ha llegado el 2022, pero ya yo le estoy gritando al 2022. Voy a ver a Dios como nunca. Alma mía, alaba al que vive. Ahora se está reconociendo que hay una promoción, que un nuevo nivel de gloria se manifiesta y que vamos poco a poco, pero llegaremos a algo mayor de Dios. Cada batalla, óyeme, nos hace vencer el temor. Dios nos ha equipado con toda la alma de guerra, el uniforme de guerrero. ¿Sabes qué? Mire lo que le voy a decir. Hay gente que comenzó como soldado y está terminando el año como guerrero. Alma mía, adora al que vive. Déjame repetir esto. Hay gente que comenzó el año como soldado y lo estás terminando como guerrero. Y usted dirá, Miki Mulero, ¿de qué está hablando? Bueno, el soldado es el que viene raso, no tiene rango, no tiene nada, y lo único que sirve es para seguir instrucciones. El sargento, el teniente, el coronel se parece ahí se queda hasta que yo venga a buscarlo. Y ahí se tiene que quedar. Aleluya. Pero el guerrero no. El guerrero ya tiene voz y voto. Y dice, yo voy. ¿Qué pasó? Yo voy. Aquí estoy. Y aquí hay gente que empezó como soldado. Vamos a ver qué va a pasar. Yo veo gente que se puso de pie. Aleluya. Empezó como soldado. Déjame. Pero ahora, hoy te atreves para pararte en la línea de batalla y decirle a Goliat, tú vienes contra mí con espada. Yo estoy hablando con guerreros esta noche. Yo estoy hablando con gente que cambió su estatus. Por eso Goliat se sorprendió con David. Porque Goliat estaba esperando un soldado. Alma mía, adora el que vive. Goliat estaba esperando un soldado y apareció un guerrero. Un soldado hubiese esperado que le dijeran, mira, vete, busca la onda, busca una piedra, páratele frente a aquel, gira la onda y trata de darle una pedrada en la frente. Eso es un soldado. Pero un guerrero, cuando oye el reto, déjame predicar con esto. Déjame predicar. Un guerrero, cuando oye el reto que hace Goliat, dice, ¿cómo es? Habla ahí, mijo, yo vengo ahora, espérate. Déjame un momentito. Déjame buscar una piedrecita. Porque tú vas para el suelo. Tú te crees que te la sabes toda, pero tú vas para el suelo. Yo estoy hablando no con soldados, estoy hablando con gente de guerra. ¿Dónde están los guerreros aquí? ¿Dónde están los guerreros? Hasta ahí le gustó el mensaje, ahora puede ser que se dañe. Escucha bien. Porque para cada guerrero, Dios ha establecido armas de guerra y uniforme de guerra. Efesios capítulo 6, versículo 10. Usted lo conoce bien. Ahí está definida
las armas de guerra, la vestimenta de un guerrero. El cinturón, que habla de la verdad. La coraza, que habla de justicia. El calzado, que habla de seguridad, de firmeza. El escudo, que habla de la fe, de creer cuando nadie cree, de esperar cuando nadie espera, de soñar cuando nadie sueña. El yelmo, ese casco que protege tus pensamientos, que canaliza tus emociones y tus pensamientos allá arriba para que tomes decisiones correctas. Y sobre todo la espada, que es la palabra de Dios. Ahora, cuando miro eso, me doy cuenta que a Pablo, sígame por favor, que a Pablo, en toda esa definición de vestimenta de guerrero, del guerrero, se le quedó algo afuera. Tilín, tilín, hello. Pablo hace una gran definición extraordinaria de las cualidades o de las armas de guerra, de la vestimenta de un guerrero. Pero hay un elemento que él no lo menciona, pero el libro de Isaías sí lo menciona. Y es que a los guerreros, a los que tenían standing, se le entregaba un manto. Y cuando usted mira a través de la palabra, usted se va a dar cuenta que a usted y a mí se nos entregó un manto de amor, de misericordia, un manto de justicia, un manto de celo de Jehová, un manto de alegría, un manto de adoración. ¿Sabe por qué? Porque para el guerrero el manto simbolizaba gobierno. ¿Qué fue lo que hizo David cuando Saúl lo estaba persiguiendo? Si David le quitaba el manto, que lo podía hacer, le quitaba el manto totalmente a Saúl. Cuando levantara el manto, todos los guerreros que estaban con Saúl se tenían que pasar con David, porque David le estaba diciendo: te quité el gobierno. Por lo tanto, el manto simboliza ¿qué? Diga conmigo: gobierno. También simboliza cambio de rango o de estatus. Por eso Job, en medio de su calamidad, de su tristeza, de su enfermedad, rasgó el ¿qué? Usted se fue. En medio de su enfermedad, de su calamidad, de su problema, Job se levantó y rasgó ¿qué? Diciendo: mi estatus que estoy ahora de enfermedad no define lo que Dios tiene conmigo. Y aquí hay gente que tiene que saber que el estatus que estás viviendo hoy no define lo que Dios va a hacer contigo. Por favor, ayúdeme a predicar y dígale que está al lado suyo: hay algo más de Dios para ti. Sigo. El manto era gobierno para un guerrero. El manto era símbolo de cambio de estatus. El manto también era símbolo de un ministerio poderoso que se iba a desatar. Por eso, cuando Elías es levantado, aleluya, Eliseo, ¿sabe qué fue lo que tomó? Cuando Elías es arrebatado, ahora Eliseo toma ¿qué? El manto, diciendo: hay algo nuevo que están haciendo. Y yo vengo a profetizar aquí con autoridad y poder que el 2022 aquí hay gente que va a tomar el manto y decir: hay algo nuevo que están haciendo. ¿Dónde está la gente que quiere ver algo nuevo de Dios? Algo nuevo. ¿Dónde está la gente? Ministerio
ministerios estancados, ministerios paralizados, o ministerios que han sido procesados, apóstol. Oye, mi ministerio que han sido procesados, ministerios que han llegado a esta casa para ser sanados. Aleluya, dice el Espíritu Santo en el 2022. Los saco afuera, los saco afuera, los saco afuera. Hay un manto nuevo, hay una experiencia nueva. Rafa Morales, apúntalo. Hay algo nuevo, hay algo nuevo, hay algo nuevo. Alguien puede alabar a Dios, alguien puede alabar a Dios, alguien puede alabar a Dios, alguien puede alabar a Dios. Dígale a su esposo, a su esposa, a su amigo, a su vecino: hay algo nuevo que viene, dígaselo. Sigo, me queda. Óigame bien. Para el guerrero el manto era ¿qué? Gobierno. Para el guerrero el manto era cambio de estatus. Para el guerrero el manto era sinónimo de ¿qué? De un ministerio, de algo nuevo que se desataba. Ahora, para otros el manto significaba libertad. Pedro está preso. Pedro está en la cárcel. Y de momento, mire, yo prediqué de eso. ¿Habrá alguien que se ha conectado con nosotros esta mañana a las 6 de la mañana? Pues usted está comiendo doble. Tiene que ofrendar doble hoy. Pero escúchame bien. Mire esto, apóstol. Yo nunca había leído esto. Lo leo y es como un lente que se abre a las 6 de la mañana. Porque cuando estoy leyendo la palabra, dice que Pedro lo amarraron con 2 cadenas y le pusieron 2 soldados alrededor. Y el Espíritu Santo me decía: así quiere Satanás que gente pase al 2022. 2 cadenas, 2 soldados. 22. ¿Sabe lo que quisiera tu enemigo hoy? Que tú pases al 2022 así, con 2 cadenas y 2 soldados. Pero como Dios es poderoso, le dijo al ángel: vete, número 1, y alúmbralo. La Biblia dice que se metió una luz en la cárcel. Le dijo: vete y alúmbralo. Lo primero que Dios va a hacer contigo en el 2022 es que te va a dar luz. Todas esas cosas que están como en tinieblas, todas esas decisiones, todas esas cosas que tú estás pensando que nada, Dios te dice: te voy a dar. Le dijo el ángel, la Biblia dice que el ángel se metió y había luz. Y lo próximo que hizo fue que le dijo: levántate. Lo segundo que él va a hacer es ponerte en una posición de ¿qué? De avanzada. Dios, voy a utilizar esta expresión. No me mire porque yo soy de Guanajuato, allá arriba. Óigame bien, Dios no va a trabajar con gente enyangotada espiritualmente. Dios está buscando gente que se pongan en posición de avanzada. Gente que diga: yo no voy a llorar más, yo no voy a seguir con esto, yo le voy a creer a Dios, yo le voy a creer a Dios, yo le voy a creer a Dios. Saraba, cantaraba, saraba. Levántate, 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 levántate. Mira, solamente vas a saludar al que tú tengas confianza y conozca, que ande contigo y dígale: posición de avanzada, posición de avanzada. El manto te pone en posición de ¿qué? Avanzada. Ay, Dios mío, déjame seguir. Oiga. Ahora, luego que le dice: levántate, lo pone en posición de avanzada, le dice: ponte la sandalia, amárrate bien porque vas a caminar. Cíñete bien los lomos, ponte la sandalia,
Porque si tú pensabas que esto se había acabado y estás muy cómodo, largo camino te. Apóstol, hay momentos que uno siente el cansancio. Y la gente acá no se entera. Porque, Pastor Pablo, tenemos que proyectar siempre una firmeza, una fortaleza. Hay momentos que el cansancio llega, que las coyunturas duelen y que uno dice, ¿cuánto tiempo más? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va? Eso es real. Pero en un culto como este, el ángel de Jehová aparece para decir, apriétate la sandalia, cíñete los lomos, que hay que caminar. Y me gusta porque entonces lo próximo que el ángel le dice, envuélvete en tu manto. Ese manto que te di hace muchos años atrás está tan vigente como hoy. Ese manto carga milagros. Ese manto carga revolución. Ese manto carga responsabilidad. Ese manto carga compromiso. Y Dios dice, envuélvete, envuélvete, envuélvete. No pases el 2022 sin el manto. Envuélvete ahí. Porque el manto significa libertad, frescura, algo nuevo. Cuando Pedro se envolvió en el manto, dice que el ángel dijo, sígueme, 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 sígueme. Y cuando Pedro abrió los ojos, pasaron una puerta, pasaron dos puertas y estaba frente a la ciudad. Oh, momento. Hay un proyecto que Dios entrega que es de envergadura de la ciudad. Va a haber una revelación de Dios en sueño, profética. Y es un proyecto de gran envergadura que va a marcar la ciudad. Y cuando hablo de ciudad, hablo de un 100 por 35. Hay algo que se va a desatar. Siento a Dios en esta casa, en esta hora. Alma mía, adora al que vive. Alma mía, adora al que vive. Alma mía, adora al que vive. Hay algo que viene, hay algo. Hay algo, hay algo, hay algo, hay algo que se va a desatar. Hay algo que se va a desatar. Aquí hay gente que lo está sintiendo. Alábalo allá abajo. Alábalo, por favor. Aquí hay gente que está sintiendo gloria. Adolfo, hay algo nuevo que se va a desatar. Hay algo nuevo que se va a desatar. Y lo que se va a desatar traerá libertad. Libertad a los hijos. Libertad al matrimonio. Libertad a Puerto Rico. Libertad, libertad, libertad. Ahora, el manto también significa salud. Porque fue el borde del manto lo que tocó, ¿quién? La mujer del flujo de sangre. Por lo tanto, voy cerrando ahora sí. Para cada guerrero, Dios nos ha puesto un manto. Y ese manto que Dios te ha puesto, Pastor Elías, significa gobierno, significa salud, significa tiempos nuevos, significa ministerio poderoso, significa libertad en el espíritu. Pero ¿sabes qué? Aquí es que voy. Mientras estudiaba esta palabra, me di cuenta que un guerrero sin el manto era un guerrero que iba a padecer de frío. Era un guerrero que en las noches no iba a tener donde arroparse y cobijarse. Pero me di cuenta de algo más. Y es que el guerrero, con su manto, con todas las cosas lindas que le hablé, con su manto tenía que enfrentarse a la batalla.
Y en la batalla se salpicaba sangre. Dame algo sublime ahí, profesores, que voy cerrando. Mientras meditaba en esta palabra, sé cuánta gente se ha enfrentado al 2021 para pelear grandes batallas como guerreros. No han claudicado. ¿Cuántos han tenido ofrecimientos para seguir huyendo? ¿Cuántos han vivido el momento de luto en su casa? ¿Cuántos han tenido que en medio del 2021 firmar un divorcio? En medio del 2021 ver a un hijo morir. En medio del 2021 alguien no está. Y es ahí donde el manto se salpica ¿de qué? De sangre. Ay, yo siento a Dios aquí. El enemigo tiene dos opciones contigo. Una, quitarte el manto, la túnica de colores como José. O número dos, salpicarte de sangre. A través del dolor, de la tristeza, de la desesperación, de la traición, de la enfermedad, de la escasez. Y cuando usted mira lo que habla Isaías, se va a dar cuenta que lo que habló Pablo fue maravilloso. Pero Pablo, por alguna razón, dejó el manto afuera. E Isaías hace referencia a él. Pero hace referencia a él con una palabra profética. Dice Isaías hablando: todo manto rebuscado, salpicado de sangre, será quemado en el fuego. Hay una profecía ahí. Y usted dirá: ¿y cómo va a suceder eso? Aquí que voy. ¿Cómo va a suceder eso? Sencillo. Si usted sigue leyendo esa palabra, el versículo 6, el mismo Isaías dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos han dado, y el principado sobre su hombro se llamará. Su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces Isaías está profetizando y dice: guerrero, guerrero, sí, tu manto se va a salpicar de sangre, de dolor. El 2021, ay, aleluya, él vio. Pero ¿sabes qué? Llegando a final de año, él te dice: tú no vas a pasar el 2022 con ese manto salpicado de sangre. Ese manto se quema en el fuego. ¿Por qué? Porque hay uno admirable, Dios fuerte, Dios poderoso, que ha llegado para pelear tu batalla y decirte: en el 2022 yo pelearé por ti, yo te haré justicia, yo Jehová Dios. Póngase de pie conmigo, por favor. Eso está bien lindo, no sé si usted me lo pueda prestar. Yo, con mucho respeto, esta es de allá, de las pashminas de allá. Marín no está aquí, ¿verdad, Marín? Tiene que tener un par de pashminas por ahí guardado, porque ese hombre trajo como 60. Pero escucha bien. Imagina tu manto, voy cerrando. Imagina tu manto del 2021, salpicado de dolor, de diagnósticos adversos, de hijos rebeldes, de tantos conflictos, tantas batallas. Dios no va a permitir que tú pases a ese 2022 así. Por eso te ha permitido llegar a esta casa hoy.
Y te está diciendo: yo conozco tus botas de guerra. Yo conozco los suelos que has pisado. Yo conozco cuánto te ha tocado y cuánto te ha costado estar de pie. Yo he visto las injurias, yo he visto los conflictos, yo he visto quién se ha levantado contra ti. Yo te conozco. Ay, yo siento a Dios aquí. Wow, una presencia muy fuerte de Dios acá, amado. Y Dios dice: yo no te voy a dejar pasar con ese manto al 2022. Ni si ven acá, mi amor, ayúdame aquí. Eres la más linda aquí, ese traje está maravilloso. Ven acá, mi amor. El profeta Isaías declaró la palabra y dijo: todo manto salpicado en sangre. El maestro, ese bebé que nació, ese, el poderoso, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, apareció para quitar todo manto y echarlo ¿a dónde? Al fuego. ¿Y sabe lo que hace Él? Para que te enfrentes a un nuevo año, te pone manto nuevo. Ayúdame en esta noche. Si está tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu vecino, quien está contigo en el carro, que tengas confianza, tómale la mano, por favor. Háblale con todo el corazón. Háblale a esa dama, a ese caballero que está a tu lado. Dile: hoy Dios te trajo para ponerte manto nuevo. Eso, vamos. No mira a nadie, siento una unción muy fuerte aquí. Ese manto salpicado de la sangre de la traición. Ese manto que ha sido salpicado por el ¿qué dirán? Por lo que han dicho, por la oposición, por la batalla. Ese manto que ha sido salpicado por la traición. Ese manto que te ha querido hacer ver como el último en la fila, como que eres un imposible, como que nada va a ocurrir a favor de tu sueño, de tu empresa, de lo que Dios ha dicho. Ese manto se quema en el fuego hoy. Que Dios pone manto nuevo. Siento la unción del Espíritu Santo de Dios parándose aquí frente a mucha gente hoy, diciéndote: el manto de la preocupación se quemó en el fuego. El manto de las preguntas sin respuesta se quemó en el fuego. Dice Dios: estoy poniendo un manto nuevo sobre tu ministerio. Estoy poniendo un manto nuevo que está brillando. Y una de esas luces dice: salud. Neucan Somai. El manto nuevo viene con cobertura para tu salud, con fuerzas nuevas. Hay gente que preguntará: ¿y de dónde saca fuerzas? Y tendrás que contestar: es que tengo un manto nuevo. Tóquela a ella, por favor. Hijo, dile que me mire, por favor. Dígale que me mire. Óyeme bien, mujer. Ese manto que tanto te preocupa, Dios lo quita hoy y pone un manto de paz. Cuidado con ella ahí. Dice el Espíritu Santo de Dios: entrego paz
para que tus ojos vean lo que voy a hacer. Descansa en el Señor. Siento a Dios aquí. No se mueva, no se mueva, no hable con nadie. Es un manto nuevo. Yo quiero que usted me ayude a orar porque está al lado suyo. Todo manto salpicado con la sangre del dolor, de la frustración, del caos, se quema en el fuego hoy. Ay, porque Dios hará algo nuevo. Porque Dios hará algo nuevo. Dilo, Nisi, sube. Oh, aleluya, aleluya. Porque Dios hará algo nuevo. Está el manto de Dios ahí. Ahí está Dios, ahí está Dios. Él está obrando. Manto nuevo, manto nuevo, manto nuevo. Manto nuevo, manto nuevo. Manto nuevo, manto nuevo, manto nuevo. Manto nuevo, manto nuevo. Manto nuevo, manto nuevo. Manto nuevo, manto nuevo, manto nuevo. Manto nuevo. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es. Alma mía, adora el que vive, alma mía, adora el que vive. Alma mía, adora el que vive, alma mía, adora el que vive. Abres camino, cumples promesas. ¿Cómo dice? Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¡Aleluya! Dígalo. Milagroso, abres camino. Que se oiga. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Yo creo que lo podemos hacer mejor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, una vez más, una vez más arriba. ¿Cómo dice? Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oiga bien, como le dije, tomado de la mano con su esposito, su esposa, su amigo, su vecino, el de confianza. Si no lo conoce, diga, ¿te hiciste la prueba? No tenga miedo. Pero yo necesito que usted me ayude a orar ahora por esa persona. No vamos a hacer llamado acá al frente porque queremos mantener, ¿verdad?, los asuntos tranquilos para que... Pero quien va a orar es usted. Quien va a bendecir esa vida es usted. Sea su esposo, su esposa, su amigo, su vecino. Háblele una vez más, dígale, hoy pasamos al 2022 con manto nuevo. Y el manto dice, año de cumplimiento. No. Aquí hay gente que no lo está escuchando. Dale volumen para que aquellos que están allá abajo lo oigan. Allá. El manto dice, año de... No, yo creo que usted lo puede gritar más. El manto nuevo que nos están poniendo dice, año de... Ayúdame a orar ahora. Ora y bendiga esa vida, Padre, en el nombre de Jesús ahora. Padre, en el nombre de Jesús ahora. Mira a cada dama, cada caballero, joven, niño, cada matrimonio acá representado. Hay una unción que se está desatando ahora. Dios mío, yo declaro que es el año del cumplimiento. Señor, las casas tú las vas a entregar, los carros tú los vas a entregar. Señor, las finanzas tú las vas a dar, los edificios tú los vas a dar. Señor, tú vas a multiplicar a tu pueblo. Yo lo sé. Aunque el diablo diga que no, yo lo sé. Pero también creo que hay ministerios que se levantan. También creo que hay una unción fresca nueva, que hay milagros que se desatan. Señor, también creo que en esta noche tú estás entregando manto nuevo, manto de justicia, manto de verdad, manto de misericordia. Aleluya. Ora, bendice esa hermana. Arriba, músico. Arriba. Algo se está desatando. Aprovecha.
Dar gracias al Señor por esta palabra que Dios nos ha entregado hoy. Y yo sé que hay muchos mantos que han sido salpicados con sangre, tristeza, dolor, pérdidas. Y antes de que cerremos este año 2021, quisiera que me mostraran unas imágenes de gente que hemos amado y que el Señor los llamó a su presencia como una manera de un homenaje para ellos. Adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por cada vida que sirvió en este ministerio y que honró esta casa, pero sobre todo honró el nombre del Señor. Estela, mi querida hija, bella. Una trompeta que partió al cielo. Te amamos. Qué lindo es saber que están con el Señor. Aleluya. Javi, te nos adelantaste, te amamos siempre. Gracias, Señor, por Javier. Javier, aleluya. Un hombre extraordinario también que sirvió a Dios de manera especial en esta casa. Gracias, Jesús. Mi querida hija Anet, una entrega total. Puso el nombre del Señor tan en alto en todos los foros que le permitieron llegar, que Dios abrió puertas. Jehová cumplió su propósito en ella. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El gran motorista, el redimido del Señor. Bello, precioso. Gente que hemos amado, hermano, y que nos han dejado en este año 2021. Gracias, Jesús. Y no consiguieron la foto, pero Brenda Rivera, nuestra diaconisa preciosa, gente que hemos amado. Nos preparamos y no puedo invitarlos a abrazarse, pero si usted se puede arrodillar, abrácese a la presencia del Señor en esta hora. Cómo Dios nos ha amado en esta noche, cómo Dios nos ha bendecido. Te doy gracias por la vida de Mickey y de Nimsi y por de cada uno de ustedes. Oh, Rabashanda la Basaya. Señor, gracias, Padre. Señor, estamos a punto de culminar un año y te damos las gracias porque hoy has renovado nuestros mantos. Te pedimos perdón por esta isla, por cada persona que vive como si tú no existieras, Señor. Pero también hay hombres y mujeres guerreros tuyos, Señor, que claman día y noche por esta isla. Desde el gobernante, el gobernador, la legislatura, la judicatura, cada rama, los policías, los enfermeros, los médicos. Señor, clamamos a ti por Puerto Rico, Padre. Te pedimos que seas tú y solo tú, sanando nuestra tierra. Tu palabra lo dice y aquí estamos humillados delante de ti con un pueblo que yo sé que está conectado, Señor. Miles están conectados a través de la televisión junto a nosotros. Señor, tú has renovado sus mantos también. Señor, no es hora de rendirnos, es hora de seguir. Gracias, Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra
perdonaré sus pecados. Ayúdanos, Señor. Oh, Shalabaka. Oh, Santo Espíritu. Terminamos este año humillados delante de ti. Y comenzamos el próximo igual. Es tiempo de buscar tu rostro, Señor. Shelabakia Masaya, gracias, Señor. Clama a los justos y tú los escuchas, Señor. Sana nuestra tierra. Levanta a los que se han caído, Señor. Restaura, Padre. Trae salud. Señor, el mundo dice que nos tenemos que acostumbrar a esta enfermedad. Yo me rehúso a pensar que vamos a vivir acostumbrados a ninguna enfermedad. Tu palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Cubrimos nuestras vidas, cubrimos nuestros hogares con la sangre del Cordero. Gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Jehová cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada pastor, cada ministro, cada congregación, a los niños de mi tierra, Señor. En el nombre de Jesús, prepáranos, Señor, para ese inminente encuentro contigo, Padre. Oh, Shalom, gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. Trae consolación a los que están enlutados, Señor. Tú cambias todo lamento en risa, en gozo, en baile. En el nombre de Jesús, que haya un cese y desista de la violencia. En el nombre de Jesús, Señor, que haya un cambio tan radical como tú hablabas esta noche. El mundo mira a Puerto Rico. El mundo tendrá que ver lo que va a pasar en esta isla. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. 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 Te damos el primado, Señor, en esta hora. Levanta a los evangelistas, levanta a los profetas, levanta a los pastores, levanta a los maestros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta a los apóstoles, los que verdaderamente son apóstoles, Señor. Trae sanidad. Desciende la unción. Trae unidad al cuerpo, trae unidad al cuerpo, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu unción y tu poder. Gracias por cada líder de esta casa. Gracias por los pastores de esta casa. Gracias por los servidores de esta casa. Gracias por los intercesores. Gracias por cada ministerio y todos nuestros hijos espirituales en las naciones. Clamamos por Cuba, clamamos por Panamá, clamamos, Señor, por los Estados Unidos, por cada iglesia en aquel lugar. Oh, Señor, clamamos por República Dominicana, Señor, por Colombia, por Sudamérica, por Argentina, Señor, por Europa. Oh, Señor, trae un despertar. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús, Espíritu Santo. Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos, iglesia? Jehová es la fortaleza de nuestras vidas. ¿De quién hemos de atemorizarnos? No importa lo que se levante, iglesia, hacia adelante, puesto los ojos en Jesús. Aleluya, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y en ningún otro hay salvación, solo Cristo salva.
Pongamos nuestra confianza plenamente en el Señor para que cumpla todo lo que Él ha dicho sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh, Shakatarabasha. Gracias, Señor. Aleluya. Bendigo a mis hijas, a mis nietos, Señor. A mis yernos. Oh, a mi madre, Señor, a todos mis familiares, Señor. A mis hermanos. Oh, Señor. Y declaro perdón sobre aquellos que quizás han obrado de manera incorrecta, Señor. Ya yo los perdoné, Señor. Yo los libro, Señor. El perdón me liberta a mí y me sana a mí, Señor. Y ten misericordia de ellos en el nombre de Jesús. Los que descuidaron lo que tú les entregaste. Y ahora decimos, feliz año 2022. Denle un aplauso al Señor. Oh. 4 vidas para Cristo. Gloria a Dios. Qué bueno. Aleluya. ¿Sí? Pastor José allá. Escúcheme bien. Por medidas de seguridad no nos podemos abrazar. Pero el Señor sabe que nos estamos abrazando. Aleluya. Porque queremos seguir. Y yo sé que muchos ojos están mirando ahí. Quiero que sepa que estamos observando todo el protocolo, ¿sabe? Feliz año nuevo. Aleluya. Vamos, déselo fuerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Aleluya. Los que son familia se acercan, pero hay un desafío. Va a decir, pastora, ¿cuántos creen que pueden entregar su mejor ofrenda ahora, en este momento? Pastora, son las 12:01. ¿Sabe cuántos cientos de miles de dólares han gastado la gente en petardo y en cohetes? Que explotan. Nosotros queremos que las vidas se conviertan. ¿Eres tú, Charlie? Yo estoy contenta de verte. Te amo. Mire, hermano, el Señor me ponía ese proyecto. Pablo me miró y me dijo, dale, porque no sabe de qué se trata. Pero ya yo sé lo que es. Vamos a inundar los medios con la palabra de Dios. Con la mejor noticia de Dios. Y para eso lo necesita usted. Así que todo el que quiera traerle su mejor ofrenda, la primera ofrenda del 2022, tráigala. Y luego, este año no tenemos el lechoncito allá afuera, porque no podemos. Pero vamos a seguir gozándonos con el Rey de Reyes y el Señor. Cantemos al Señor el primer cántico. Vengan, que ese cántico ustedes cantaron al principio, esos 3 cánticos de hoy, yo no sé, eso fue una cosa subliminal. Nancy, te amo. Y Miki, ya tú sabías, esas nenas preciosas. Pase, pero mire, usted no sabe lo que usted... Mire, algo se está desatando. Si Henry, tú ponías aire, prepárate, mijo, con las manos. Alaba. Algo grande Dios va a hacer. Y ya lo comenzó a hacer. Yo creo en ese manto nuevo. Yo creo firmemente. Cántale al Señor. Vamos, venga. Mientras honramos al Señor, nos vamos a despedir dándole las gracias. Mire qué bonita esa bombilla. Y ATH Móvil, claro, alaba 7. Una vida para Cristo. Muy bien, Jafa. José, una vida para... Ya usted sabe cómo es la cosa aquí. Tómele en el nombre. Dios te bendiga. Mire, si aquí... Mire, este es nuestro técnico permanente de aire en esta casa. Félix. Pero, oye, qué flaco tú estás. Wow. ¿Y tu esposa vino? ¿Dónde está ella? Un abrazo. Quiero decirle que este hombre cogió todos esos filtros. Y son filtros de la EPA, no son cualquier filtro. Y verificó todos los aires para que esta noche nosotros estuviéramos aquí tranquilitos. Te amo.
tenés un manto nuevo. Te amo, mira, chef, amén, te amo también. Qué lindo, qué alegría. Vamos, cántale al Señor y nos despedimos dándole gracias al Señor. Aleluya, los amo. Ahora sí. Ah, bueno, pues ahora es que es. Lo que dices lo cumplirás. Ahora sí. Eres fiel por siempre. Tus promesas son verdad. Tú eres quien dices ser. Lo que dices lo cumplirás. Eres fiel por siempre. Tus promesas son verdad. Tú eres quien dices ser. Lo que dices lo cumplirás. Eres fiel por siempre. Tus promesas son verdad. Tú eres quien dices ser. Lo que dices lo cumplirás. Eres fiel por siempre. Tus promesas son verdad. Tú eres quien dices ser. Lo que dices lo cumplirás. Eres fiel por siempre. Tus promesas son verdad. Tú eres quien dices ser. Lo que dices lo cumplirás. Eres fiel por siempre. Tus promesas son verdad. Hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder. Hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder. Tu espíritu la tierra llenará. Hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder. Hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder. Tu espíritu la tierra llenará. Avívanos, Señor, queremos más de tu espíritu, tu gloria y poder. Avívanos, Señor, queremos más de tu espíritu, tu gloria y poder. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor, queremos más de tu espíritu. A su nombre. Y el pueblo de Dios dice: vayan suavecito, hermano, con calmita. Este domingo les esperamos en la casa del Señor. Mañana a partir de las 3 de la tarde estoy en Noti1. Voy a estar a partir de las 3 porque siempre pues tengo que darle ese tiempo al Señor que me piden los medios. Así yo estoy de 3 a 5 mañana en la emisora de radio. Pues escúchalo para que se goce donde quiera que esté. Así que yo les amo, les bendigo. Vayan con el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros, ¿verdad que sí? Les amamos. Un abrazo fuerte y muchas felicidades. Gracias por ser valientes y a los que han estado a través de la televisión y de las redes. Feliz año nuevo. Les amamos. Bendiciones.